Ongi etorriak, Angel Elias naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko lan harreman eta gizarte langintza fakultateko dekanoa, eta benetan oso pozgarria da, gaurko ekitaldian, mahai honetan dauden personekin egotea, eta ikustea zuen interesa lortu duela. En el acto que vamos a celebrar, que todos sabemos, estamos casi en la terminación de la primera semana de la campaña para las próximas elecciones al Parlamento Vasco el 25 de septiembre, hemos querido, en colaboración en la organización, tanto con el Consejo de la Juventud de Euskadi como con el Consejo de Estudiantes de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, realizar esto que es un clásico, la Gaztebaida, sobre distintos aspectos en donde creemos que hay una unanimidad en la sociedad y también en las distintas fuerzas políticas sobre que sería muy interesante conseguirlo. Y digamos que el elemento central es si para avanzar en esos objetivos seguramente por todas y todos compartidos, la renta básica incondicional puede ser un instrumento de interés. Eta honekin batera, unibertsitatean azken bi egunetan, bai AZP-en artean, irakaslean eta ikasleen artean, banatu dugu galdetegi bat, ea zer pentsatzen den horri buruz, hau da, baldintzari gabeko oinarrizko renta, ea uste dugun, tresna interesgarri izan daitekela, hainbeste helburuak lortzeko. Eta momentuz daukagu ja 357 erantzunak, eta esan aldizuet gauza batzuk nahiko argi daudela. Adibidez, gehiengoa olako tresnaren alde egongo litzake, baldin eta horrek ez du murrizten gaur egun ditugun osasun, hezkuntza eta gizarte mailako zerbitzuak. Beste aldetik eta bereziki interesgarria dela, gehienek ere argi daukate olako diru kopuruarekin. Eta hitz egiten dugunean oinarrizko rentas, estamos hablando de una cuantía universal para todos los que residiésemos en nuestra comunidad, en torno a los 650 euros mensuales, exentos de cualquier descuento, por tanto netos, pues salvo un 2,2% que se plantearía dejar su empleo, el resto, eso sí, estamos hablando de personas que trabajan en nuestra universidad, tiene claro que en ningún caso cuestionaría el seguir en su empleo. No obstante, de tener esta ayuda, se plantea también entre las preguntas las personas si disminuiríamos nuestra jornada, y hay un porcentaje de personas que se lo plantean, que efectivamente de tener este otro ingreso, pues igual trabajarían menos horas, y sobre todo, con ese dinero y, en su caso, con esa reducción, ¿a qué se dedicarían? Y las tres principales respuestas son a formación, tanto económicamente para poder sufragar los gastos como en tiempo para poderlo hacer, en temas de ocio y en temas de cuidados. Bueno, esan dizudanez, uste dut hau benetan gauza garrantzitsua dela eta bat datorren gure Euskal Herriko Unibertsitatea eta zehaz-mehatz gure fakultatea dugun balorekin. Eta da, unibertsitateak gizartearen zerbitzuan eta nolabait ere plazaratzea eta zabaltzea gure ustez izan daitezke tresna interesgarriak aurreratzeko. Eta besterik gabe, adieraziz benetan nire eskerrak gonbidatu ditugun 6 alderdien eta haien ordezkariei, gero aurkeztuko ditut banaka, emango diot hitza Maialeni, bera da Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren presidentia. A ber, entzuten da bai. Ni azkar batean ez naiz asko luzatuko. Lehenengo eskerrak ematea ona etortxagatik, niretzako plazer bat da gazteon artean
egotea, eta badakizue EGK-aren helburua gazteen eta instituzioen arteko zubi bat eraikitzea dugula helburu. Orduan, uste dugu gazteen eztabaida aukera oso polita dela hori aurrera eramateko. Hori kontuan hartuta eskatuko genizueke animatzea parte hartzen, aukera ezberdinak dituzue, bai publikoan zaudeten artean, edo hashtaga gazte eztabaida Twitterren bitartez egin aldituzue galderak, eta hortik ero pasatuko dizkiegu gure hautagaiei. Eta beste aukera WhatsAppetik duzue, zenbakia esango dugu nahi duenak apuntatu desan. 688 6 6 bederatzi. Eta horrekin nire aldetik nahiko da. Segidan orduan, Yolander González, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle kontseiluaren presidentea ere aurkezpen labur bat egingo digu. Bai, egun hon guztioi, naiz asko luzatuko, bakarrik eskerrak ematea alde batetik voluntarioei publikoko galderak bertaratzen egongo direla, etorri diran alderdi politikoei, bertaratu zareten guztioi, eta baita ere lan harremanen fakultateari eta Euskadiko Gaztedi Kontseiluari hau antolatzen laguntzagatik. Espero dut debatea ondo joatea, balore unibertsitarioak errespetatzea eta oso aberasgarri izatea. Eskerrik asko. Segidan egingo dut aurkezpena azaltzen nola funtzionatuko da eztabaida hau, gazte eztabaida hau. Egongo dira bloke desberdinak eta lehenengo seietan modu txanda desberdinetan alderdi desberdinetako ordezkariek hitza hartuko dute. Kontuan izan da azken legebiltzarrerako emaitzak zeintzuk izan ziren, lehenengo izango da Arantza Tapia, EAJ-PNV ordezkaria, mila esker Arantza, segidan izango da Ander Rodríguez, EH Bilduren ordezkaria, eskerrik asko, segidan egongo da, naiz eta paperean agertu hemendik ere da bilela, Alessia Castelo izango litzake, izango da Alfonso Gurpegi, Euskadiko Alderdi Sozialista, Euskadi Ezkerraren ordezkaria, eskerrik asko Alfonso. Gero, Laura Garrido, Partido Popularren ordezkaria. Bosgarrenean izango da Elkarrekin Podemosen ordezkaria den Julen Bollain, eta amaitzeko izango da David Pasarin, Ciudadanosen aldetik. Este será el orden a la primera pregunta, pero en las sucesivas preguntas se irán adelantando un puesto, de forma que en la segunda pregunta la primera persona que empezará será Ander Rodríguez y la última será Arantza Tapia. Y así sucesivamente, con lo que garantizaremos que en los 6 bloques, en las 6 preguntas, cada candidata a candidato o cada representante y partido, pues lo pueda hablar. Muy importante, van a ser solamente 3 minutos los que en cada bloque cada una de las personas va a poder intervenir y además no van a tener capacidad de réplica. Eso sí, al acabar estos 6 bloques vamos a hacer un séptimo en el que también de 3 minutos y en el mismo orden que con la primera pregunta, cada una de ellas va a poder subrayar lo que considere, bien replicando alguna cosa incluso directamente que haya oído alguna de las personas de la mesa o de alguna manera completando alguna de las ideas que igual le parece interesante hacerlo. Y finalmente haremos un último bloque para el cual es fundamental vuestra participación. Dakizuenez, hemen gaude hainbeste lagun areto nagusi honetan, baina hashtag bidez, internetetik ere, Twitterren bidez, aukera duzue zuen ekarpenak eta galderak plazaratzeko. Orduan, alde batetik Yolander Gonzálezek, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle kontseiluaren presidentia, hemen egingo dituzuen ekarpenak saiatuko da biltzen eta horren arabera galdera batzuk egiten, eta hashtagaren bidez, internetetik bidez, helduko direnak gauza bera egingo dute Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren aldetik.
eta horrekin amaituko dugula. Orduan hori izango da, eta nik bakarrik lehenengo galderaekin hasteko, hori bai, minutu erdia faltako zaienean gogoratuko diet, eta sarritan lehenengoa hitz egitean ez zara konturatzen. Cuando quede medio minuto de los tres, le recordaré a cada uno que esté en la palabra que estamos ya en el último medio minuto para que, espero que sin ningún tipo de conflicto ni de tensión, pues vayamos, es distintos aspectos, pero como se va siempre a centrar como protagonista la renta básica incondicional, creo que es muy fácil que en la siguiente intervención, si fuera el caso, se pueda unir con lo que hubiese quedado sin decir. Y en último término habría un último bloque para compartir. Oso garrantzitsua da nire ustez zein da gure ikuspuntua. Eta gure ikuspuntua da ekarpenak egitea. Seguru gaude gure gizartean ehuneko izugarrizko handia helburuetan bat gatozela sozialpolitiketan. Baina noski, nola egin eta han modu desberdinak. Orduan nire ustez, unibertsitate areto nagusi honetan, azpimarratu nahi duguna da hori. Eta nik amaitzeko nire aurkezpen hau, batez ere alderdiei, botere publikoen ordezkarien direnez, bakarrik eta denok jakiteko, gogoratu nahi dut zer dioen honi buruzko gure legeek. Digo que es fundamental conocer que en esta temática el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que fue ratificado por el Estado español, por el Reino de España y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de abril de 1977, nos señala en su artículo 11.1 lo siguiente: el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Y este mismo pacto, anteriormente en su artículo 2.1, dice lo siguiente: cada uno de los Estados partes en el presente pacto, insisto, el Estado español, el Reino de España lo ha ratificado, se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, subrayo, hasta el máximo de los recursos de los que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Esto no es simplemente un tema de intenciones, esto es un tratado internacional del máximo nivel de vinculación jurídica en la jerarquía normativa. Y en la misma línea tenemos la Carta Social Europea del año 1961, que también ha sido ratificada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, que nos dice: los Estados se comprometen, dice el artículo 13.1, a velar porque toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su Estado. Bueno, hauek dira nolabait arauen arabera izan behar diren funtsezko beharrak gure botero publikoen aldetik, eta nik ja hasteko bakarrik gogoratuko dut baldintzarik gabeko oinarrizko errentaz zer den zehaz-mehats zertaz hitz egiten ari garen. Estamos hablando de una renta básica incondicional que supondría un ingreso de unos 650 euros mensuales, cercano a lo que se considera el umbral de la pobreza, que recibiría toda persona con derecho a ciudadanía, independientemente de su situación laboral, y que se financiaría mediante una reforma fiscal progresiva y redistributiva. Horretaz gehien batean pentsatzen ari gara. Eta nolabait azaltzeko, zergaitik hau, unibertsitate moduan aurtengo otsailaren 22an sinatu genuen oinarrizko errenta sarea elkartearekin hitzarmen bat,
olako tresnaz nolabait bultzatzeko eta ikusteko zein aukerak eman daitezke. Eta guk fakultate moduan, orain dela 2 hilabete, baina antzeko logoa edo lema geneukan orain dela ja 4 urte, horrela esaten dugu. Por la igualdad y por un reparto justo de la riqueza como elementos que definen los valores en los que estamos trabajando. Eta besterik gabe, hasiko gara ja lehenengo galderekin, eta lehenengo galdera zera dio. Itinerario personal. La renta básica incondicional, como instrumento que dota de libertad real a la hora de seguir formándose hoy, de buscar un empleo o de emprender un proyecto individual como autónoma o autónomo o en forma colectiva con otras personas, que se adecúa a las necesidades de cada joven y que mitiga la emigración de parte de nuestra juventud. Entonces, como hemos dicho, seguirán Arantxa Tapia, 3 minutu, mesedez, zure hitza. Egunon guztioi, eta lehenik eta behin eskerrak eman behar dizkitzuet konbidapen honen gatikan, azken finean ni ere etxe honetako parte naiz eta benetan gustora sentitzen naiz. Beste alde batetikan alderdi bezala esan behar, asko interesatzen zaigula eztabaida hau, pentsatzen dugu oraindikan maila teoriko batean dagoela, eta jarraitu behar dugula ekarpenak egiten eta aztertzen ze gertatu behar duen. Ze benetan gazteak zuek zerate herri honen etorkizuna, orokorrean mundu mailakoa, baino benetan interesatzen zaiguna da herri honen aurrerapena izatea eta zuek zerate etorkizuna, eta zentzu horretan baditugu Euskadin babesteko politika batzuk eta beste alde batetikan ekonomia garatzeko politika batzuk, eta biak uztartuz lortzen duguna da oreka maila bat eukitzea Euskadin. Oraindik hobetu behar duena, baina oreka maila bat badaukagu. Zer gertatzen ari da edo zer ikusten ari gera? Industria mailan aztertzen dugunean zer datorkigun teknologikoki digitalizazioa dela, zuek guztiok oso ondo menperatzen dituzuen hainbat teknologia datozela mundura, badaukagu baita ere halako hausnarketa bat eginda, non ikusten dugun agian, ez dakigu seguruz, lehendabiziko revoluzioa eman zanean ere horrelako arriskua bazegoen, hemendikan aurrera egongo dela enplegu remuneratu bat, hau da, enplegu bat industria mailan edo beste maila batean, baina bereziki industriari begiratzen diot zehor izugarrizko revoluzioa egongo da, jarraituko du egoten enplegu maila bat hor, baina agian izango deguna da ez dela nahiko enplegu egongo guztiontzako. Beraz, enplegu nahiko ez badago guztiontzako, demografikoki Euskadin ikusten ari gera, gero eta zarrago gerala, eta Elias jaunak aipatzen zuen bezala, agian beste gauza batzuk egitea ere gustatuko litzaigukela, edo etxean ditugun zaharrak, edo zergatik ez ONG batean lanean egon, agian beste moduko lan batzuk izango dira etorkizunera. Eta hausnarketa hori nik uste oso baliagarria dela guretzako. Baina aldi berean pentsatzen dugu epe luzeko hausnarketa bat dela oraindikan. Zer dugu hemen? Oraindikan hemen baloratzen dugu asko enplegu hori izatea guztiontzako eta horren alde egin behar dugu, guztiok enplegu bat izateko, eta enplegu hori ez dagoen neurrian babes soziala eukitzeko. Gure sistema babes sozialekoa izugarria da, kokatu gaitu 3. lekuan Europa mailan eta Europako herri aurreratuenen artean pobrezia mailan, eta nik uste oraindikan hor sakondu behar degula, hausnarketa hau interesgarria izanikan. Baina daukagun eredua sendotuz eta sakonduz. Enplegua bai eta ez daukanentzako babesa noski. Mila esker Arantxa, benetan 3 minutu, justu, segiran EH Bildu ordezkaria den Ander Rodríguez. Kaixo, eguerdion, mila esker gonbitea egitegatik, ez dut denbora asko emango eskerrak emanez, zeren 3 minututan, gero gaiari heltzeko ez daukat denborarik. Nire interbentzioa gaztelania egingo dut, zeren, galdetu dut, ez dago itzulpenik, eta, behintzat, nire interbentzioari muina ez galtzeko. Gero galde erreguetan, bai, euskeraz edo gazteleraz egin dezakegu. Yo creo que una de las cuestiones interesantes, y voy a introducir qué visión o cómo entendemos la libertad en este tema, en esta primera pregunta, pero que está relacionada con el resto de cuestiones que también se van a introducir con el debate, porque tenemos la ventaja de que se nos han pasado previamente las cuestiones que vamos a tratar. Entonces, ¿cómo entendemos el ejercicio de la libertad? ¿De qué teoría de la libertad estamos hablando? Nos podemos
brevemente podríamos hablar de que compartimos como una libertad, como lo entendía el republicanismo histórico desde Aristóteles, es decir, una libertad que en su ejercicio está fundada en la propiedad. Bien, claro, este republicanismo histórico de Aristóteles pues puede ser oligárquico, es decir, la propiedad puede estar en muy pocas manos y, por lo tanto, en muy pocas manos el ejercicio de la libertad real, o puede ser un republicanismo democrático, apostar con propuestas como la renta básica por que todos tengamos los bienes, es decir, los ingresos necesarios para el ejercicio real de la libertad. Porque cuando planteamos la renta básica, evidentemente no estamos planteando seriamente coger todos los bienes o todas las propiedades y repartirlas, sino garantizar, como se explicaba en la introducción que ha hecho Ángel Elías, estamos pensando en garantizar una renta modesta pero suficiente de forma incondicional al conjunto de la sociedad. Para garantizar, precisamente, y aquí introducimos esa primera idea de incondicionalidad, garantizar que esa libertad se funda sin depender y sin que tus decisiones dependan de terceros. Dicho de otro modo, si mis necesidades dependen de otra persona, no son necesidades. Si mis elecciones dependen de otra persona, no son elecciones, es pura necesidad. Por lo tanto, si yo tengo garantizado los medios suficientes para subsistir, mis elecciones serán realmente libres. Y termino, es decir, esta libertad evidentemente nos lleva a plantear una nueva relación con las diversas esferas de la vida en las que se incluye el mercado de trabajo. Y como se ha introducido el tema del aprendizaje, creo que es una propuesta muy interesante porque a la hora de abordar nuevos proyectos, cualquier tipo de proyectos, y ahora nos vamos a centrar en el mercado laboral, lo que permite es tener un colchón. Estamos hablando de una propuesta, medio minuto me queda, estamos hablando de una propuesta de una renta que sería inembargable. Por lo tanto, si tengo la garantía de que puedo volver a subsistir si mi proyecto fracasa, lo que se incentiva es lo que se denomina el gusto por el riesgo. Por lo tanto, en un escenario de renta básica de ciudadanía, las personas jóvenes tendrían la posibilidad de emprender proyectos que ahora mismo su posición no se lo permite. Eskerrik asko, Ander. Seguirán Alfonso Gurpegi, Partido Socialista, Euskadiko Alderdi Sozialista, Euskadiko Ezkerra. Eskerrik asko. Bueno, yo voy a diferenciar, aparte de agradecer también la invitación, voy a diferenciar dos planos, ¿no? Yo entiendo que el debate sobre la renta básica incondicional es un debate interesante, es un debate que probablemente debamos de abordar como consecuencia de la crisis de un modelo económico, como la consecuencia de la crisis del trabajo, es decir, de la ausencia del trabajo, y por lo tanto entiendo que es un debate que hay que abordar de manera sosegada, pero también con mucha cautela, entre otras cosas porque es un debate que en algunos casos ha sido promovido por la mirada más liberal de la sociedad, en la que, a partir del argumento de que para cada cual, para todos por igual, independientemente de su renta y condición, se recibe un mínimo, desmontamos los servicios públicos y tú te lo montas. Es decir, tiene también esa derivada liberal que hace poner en peligro los servicios públicos que desde nuestra perspectiva son fundamentales y son importantes, los servicios públicos en sanidad, en educación, en servicios sociales, etcétera, en pensiones, etcétera. Por lo tanto, digo que es un debate, sí es verdad que es interesante, pero que hay que abordarlo de manera diferente, de manera sosegada y, desde luego, en lo que nos atañe a las próximas elecciones, ninguno de los partidos que estamos aquí proponemos la puesta en marcha de una renta básica incondicional, salvo Podemos, que establece la apertura de un debate de un año que ciertamente entiendo que es un debate que requiere mucho más tiempo. Entre otras cosas porque también deberíamos de evaluar su viabilidad económica. Como un instrumento teórico de cara al itinerario, bueno, pues pudiera ser interesante, pero digo que con todas esas precauciones. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas también, nosotras y nosotros pensamos que el empleo hoy sigue siendo un elemento importante, sigue siendo un elemento vital que, además de promover y de promover la autonomía y de proporcionar autonomía económica, promueve otro tipo de elementos como son la socialización, como son el desarrollo personal, el desarrollo profesional. Estamos, es verdad, hablando de un trabajo que satisface, no del trabajo esclavizado. Por lo tanto, sí sería interesante hablar de la función del trabajo, de
el reparto del trabajo, de otros elementos que pueda tener que ver con esa nueva situación económica en la que vamos a tener pocos trabajos cualificados, no cualificados, perdón, porque gracias a la robotización, al avance de la tecnología, ese tipo de trabajos se van a finalizar y, por lo tanto, va a ser necesario hacer una reflexión. Pero digo, es una reflexión, yo creo que hay que abordar de manera sosegada, a largo plazo, y que entiendo que, en todo caso, con muchas precauciones por lo que puede suponer de desmontaje de los servicios públicos del estado del bienestar, que entiendo que en Euskadi, con la aportación de todas y todos, hemos ido construyendo. Eskerrik asko, Alfonso. A continuación, Laura Garrido, del Partido Popular. Bai, eskerrik asko, lehendabizi eskerrak eman gonbidatzeagatik. Nik ere, interbentzioa gaztelaniaz egingo du, baina gero ez du arazorik galderak euskaraz edo gaztelaniaz erantzuteko, da errasteko, azken finean, hemen esan den bezala, itzulpena ez dagoenez. Si alguien sabe claramente lo que es el impacto de la crisis económica, son los jóvenes. El colectivo jóvenes ha sido salpicado por el impacto de la crisis económica con toda su crudeza. Sí que es cierto también que el escenario de la sociedad actual ha cambiado y los jóvenes, yo de momento también me considero todavía algo joven, se caracterizan por tener un empuje, ¿no? Y si los jóvenes se caracterizan por ese empuje, eso les ha llevado también a buscar oportunidades en donde había pocas oportunidades. Eso ha llevado a los jóvenes, en este caso y en Euskadi, a irse de la comunidad autónoma del País Vasco. Si no tenemos a las cifras de la memoria del Consejo Económico y Social del 2014, entre 2000 y 2011, los años, digamos, más duros de la crisis, los últimos, especialmente 2007, se vio acrecentado ese número de jóvenes y se llegó a una cifra de 100.000. Actualmente estaremos cercanamente a los 120.000 jóvenes que se han ido de Euskadi en busca de oportunidades. Desde el Partido Popular, desde luego, creemos, sin perjuicio de que se pongan en marcha los mecanismos del estado de bienestar y mecanismos como las rentas mínimas de inserción que se gestionan por parte de las comunidades autónomas, y aquí tenemos la renta de garantía de ingresos, lo que hay que dar es oportunidades a los sectores más desfavorecidos, que menos oportunidades tienen de acceso al trabajo, como son los jóvenes. Y para eso creemos que hay que crear un marco de condiciones adecuado, un marco de estabilidad, un marco que haya certidumbre, que genere confianza, que atraiga inversiones, que pueda fomentar la creación de empresas y de empleo. Creo que también tenemos que utilizar debidamente los instrumentos que tenemos. Aquí en Euskadi, desde la transferencia a las políticas activas de empleo, tenemos Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, y nosotros creemos que no funciona de forma eficaz en relación al objetivo de buscar el empleo y dar oportunidades a los jóvenes. Creo que hay que potenciar todo lo que tiene que ver con los itinerarios formativos y voy acabando. Desde luego hay que dar un impulso definitivo a la formación profesional y, desde luego, un apoyo decidido con propuestas concretas, también con otro de los instrumentos que tenemos, como es el concierto económico y la capacidad impositiva, ayudando a las empresas, a las familias, a aquellas personas que quieren emprender, además en una tierra eminentemente emprendedora como es la tierra vasca, y que vemos que las tasas de emprendimiento, desde luego, han perdido fuelle y, desde luego, no ocupamos las posiciones de liderazgo que ocupábamos en el pasado. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Arantxa. Barkatu, Laura. Eta segidan, Elkarrekin Podemosen ordezkaria den Julen Boye. Kaixo, eskerrik asko guztioi etortziarren, eta eskerrik asko hau posible egin duzuen denoi, ez? Yo voy a ceñirme a la pregunta un poquito lo que era, ¿no? Que es cómo afecta la renta básica incondicional al itinerario personal de cada persona, ¿no? Y desde Elkarrekin Podemos, pues no tenemos duda alguna de que para que cada una pueda elegir su camino en la vida, pues debemos tener la libertad individual de todos y de todas garantizada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todas las personas tenemos que tener la existencia material garantizada. Y hoy en día creemos que no hay ninguna medida viable ni posible para hacer esto mejor que la renta básica incondicional, que además erradicaría y acabaría inmediatamente con la pobreza. Sobre la libertad individual hay varios estudios. Uno se hizo a principios del siglo XXI en Bélgica. Había una lotería
y los agraciados que ganaban la lotería, pues se les daba 1.000 euros mensualmente para el resto de su vida, ¿no? Era lo que aquí se conoció también como sueldo Nescafé. Entonces, aquí se demuestra muy bien lo que es la libertad individual. ¿Qué hacía esa gente? Pues esa gente lo que hacía, que es algo que defendemos los defensores de la renta básica incondicional, no dejaba su trabajo. Se hizo un seguimiento y no dejaba su trabajo para no hacer nada. Dejaba su trabajo para, por ejemplo, pues buscar otro que realmente se adecuase a su formación, a su experiencia o a sus habilidades. O si no, dejaba su trabajo probablemente porque como hoy los trabajos son tan precarios que en esas condiciones no se puede ni trabajar. O dejaba su trabajo porque como yo, por ejemplo, que soy estudiante, estoy haciendo un doctorado y promovemos la investigación en la sociedad. Entonces, esto es lo que defendemos los defensores de la renta básica incondicional como libertad individual. Y cuando decimos que la aumentaría, precisamente nos referimos a esto, que cada uno en la vida podría realizar lo que realmente quisiera. Sin embargo, pues queremos decir, me gustaría añadir también, que la renta básica incondicional pues ofrece a toda la ciudadanía labrar su camino, labrar su itinerario personal y que hay una minoría social que casualmente nos afectará, que casualmente os parecerá conocido, pero son los poderosos y los ricos, que lo que no quieren es que toda la ciudadanía tenga la existencia material y la libertad garantizada. Por eso creo que nosotros debemos luchar por ello. Eskerrik asko, Julen. Eta amaitzeko bloke hau, Ciudadanosen ordezkaria den David Pasarin. Egunon, entzuten da bai. Lehenengo eta behin mila esker Euskal Herriko Unibertsitateari labur-labur gonbidatzeagatik, barkatu. Neuk ere egingo duk gaztelaniaz neure interbentzioa. En Ciudadanos entendemos las políticas sociales como orientadas a ayudar a aquellos que están pasando un bache en su vida profesional y a sacarlos de este para evitar, básicamente, la exclusión social. El desarrollo integral de la persona debe venir desde el esfuerzo, desde el trabajo, defendiendo el estado del bienestar como una red que evita desigualdades y ayuda a quienes pueden, en un momento dado de su vida, no estar pasando un buen momento. Pero queremos y creemos que ese estado del bienestar debe garantizar un nivel digno de vida. Eso sí, en el horizonte debe de estar siempre la incorporación laboral en el futuro, por medio de la formación y por medio de la orientación laboral, y en ese sentido voy a hacerme eco yo creo que también hay un debate encima de estas elecciones de la sociedad vasca, que es qué queremos hacer con Lanbide, y desde luego entendemos también en Ciudadanos que tiene que plantearse una reforma de Lanbide, principalmente para que la orientación hacia el mercado laboral sea el objetivo no solamente de Lanbide, sino de otras políticas que se vienen realizando desde el Gobierno vasco. Mila esker. Eskerrik asko, David. Eta segidan ja, bigarren blokera pasatuko gara. Ese segundo bloque es sobre las condiciones laborales. Y la pregunta que formulamos a los 6 representantes de las 6 fuerzas políticas es: ¿la renta básica incondicional como instrumento que genera un mayor poder de negociación en las condiciones laborales de la gente joven y permite combatir la precariedad? Kasu honetan, lehenengoa hitza izango du Ander Rodríguez, EH Bilduren ordezkaria. Sí, recordábamos la intervención anterior. No sé si se oye, sí, ahora sí. Recordábamos la intervención anterior, y en mi intervención anterior estaba hablando de una teoría de la libertad y de que desde esa libertad, desde esas condiciones materiales garantizadas, afrontábamos la relación, o como ciudadanos y ciudadanas podríamos afrontar la relación con otras esferas, y hablaba de la esfera del trabajo remunerado, que es una de las múltiples esferas de la vida, no exclusiva, claro, porque el término trabajo remunerado no es inocente, porque entendemos que hay otro tipo de trabajos que no son remunerados y son necesarios para el sostenimiento de la vida. Bien, como decía anteriormente, en esa nueva relación, y he puesto, por ejemplo, el emprendizaje, la posibilidad de que se emprenda y de que una persona joven pueda afrontar el internarse en el mercado laboral en unas condiciones de garantía, también lo podemos relacionar, como decía la cuestión que trasladaba Ángel Elías, a otras esferas
del mercado de trabajo. Está claro que la introducción de una renta básica de ciudadanía lo que nos iba a llevar es a un proceso donde fortalecemos la posición del empleado frente al empleador para la negociación de las condiciones laborales. Dicho de otro modo, yo afronto negociar con mi empleador las condiciones laborales en una posición muy diferente si tengo un ingreso mínimo garantizado e incondicional. No tendré que aceptar el primer empleo que se me ofrece, como ocurre actualmente. Por lo tanto, como efecto de ello, veríamos claramente cómo determinados empleos especialmente penosos subirían los salarios en esa negociación bilateral desde una posición empoderante de empleador y otros, pues, que seguramente sean más agradables, pues se ajustarán en cuanto a salario se refiere. Por último, creo que tenemos un ejemplo muy claro en la Comunidad Autónoma Vasca de qué fortalezas podría tener para con las personas que están en el mercado laboral la introducción de una propuesta como la renta básica de ciudadanía. Lo tenemos en el ejemplo del sindicato ELA y su caja de resistencia. Gran parte de su éxito en la lucha sindical ha estado relacionado precisamente con la existencia de esa caja de resistencia. Pues la renta básica de ciudadanía sería una especie de caja de resistencia para el conjunto de los trabajadores para negociar sus condiciones laborales. Condiciones laborales que en Euskadi son mejores gracias a esas luchas que se han mantenido y que, por lo tanto, podemos estar hablando de un mayor bienestar que en el Reino de España. Eskerrik asko, Ander. Seguirán Alfonso, Partido Socialista, Euskadiko Alderdi Sozialistaren ordezkaria. Eskerrik asko. Volvemos al inicio, ¿no? Es decir, es que, claro, son preguntas yo creo que un poco, perdona, pero reiterativas, ¿no? Es decir, la renta básica incondicional te posiciona de una manera diferente respecto a una negociación de condiciones laborales. Por supuesto que sí, claro, lógicamente. Si yo tengo un mínimo, efectivamente, y lo ha dicho Ander, un mínimo garantizado a través de las cajas de resistencia, por ejemplo, de los sindicatos, efectivamente te posiciona. Ahora bien, ¿es eso posible? Es decir, ¿podemos garantizar una renta básica de ciudadanía o incondicional para todas las ciudadanas y ciudadanos independientemente de su nivel de renta? ¿Qué supone eso para las otras políticas públicas? ¿Qué supone eso para el resto del estado del bienestar? ¿Qué supone eso de diferencia cuando una persona que tiene unos ingresos garantizados, por lo que fuera, recibe también los 650 euros, igual que otra persona que no los tiene garantizados? Es decir, yo creo que el núcleo central de la discusión es renta básica incondicional. Digo, puede ser un elemento a discutir en este marco de crisis del trabajo, de crisis de cambio de paradigma del trabajo, de elemento probablemente que pueda equilibrar desigualdades, pero es un elemento en el que tenemos que tener en cuenta eso, ¿es viable, no es viable? ¿Te posiciona de manera diferente en la negociación? Clarísimamente sí. ¿Eso es posible? ¿Es posible? En estos 4 años estamos planteando eso. ¿Alguno está planteando esto para los 4 años que vienen? Es decir, cuando estás gestionando y cuando tienes que gestionar los recursos públicos, cuando tienes que gestionar la renta de garantía de ingresos, un sistema de servicios sociales que empieza, que recuerdo que el año que viene, el 1 de enero de 2017, es universal y todavía no lo tenemos consolidado, cuando tenemos que consolidar un sistema de sanidad que está aquí yo creo que con un nivel muy aceptable, pero que tiene sus riesgos también. Cuando tenemos que, es decir, hay muchos servicios públicos que tenemos que garantizar. ¿Es posible mantener eso con una renta incondicional para todas las personas independientemente de su renta? Yo creo que de verdad ese es el quid de la cuestión. ¿Como desideratum? Por supuesto que sí. A la pregunta concreta que nos haces, Ángel, sí, claro, te posiciona mejor, por supuesto. Eskerrik asko, Alfonso. Laura Garrido, Partido Popular en ordezkaria. Bueno, cuando hablamos de mejorar las condiciones laborales, yo creo que hay que crear, en primer lugar, un marco adecuado que posibilite esa mejora. A mí, bueno, y a nosotros nos preocupa particularmente el tema de la conflictividad laboral en Euskadi. Es la más alta de todas las comunidades autónomas de España. En ese sentido, creemos que es necesario un pacto social y una apuesta social clara por el empleo entre los distintos sindicatos, empresarios, en definitiva, agentes sociales y distintas administraciones. Creemos, como lo he dicho anteriormente, que es fundamental utilizar los instrumentos que tenemos, la reorganización
de Lanbide creo que es la asignatura pendiente y creo que tiene que ser el reto de esta nueva legislatura, con una tasa de intermediación que es un 3,2%, y todos sabemos, o aquellas personas que hayáis tenido oportunidad de poneros en contacto con Lanbide, cómo funciona. Al hablar de empleabilidad y de fomento de condiciones laborales, también hay que utilizar otro de los instrumentos que tenemos, como es el concierto económico, y en ese sentido creemos que tenemos que poner la política impositiva al servicio de las empresas, de los autónomos, de los emprendedores, con deducciones específicas para la sustitución y la contratación de trabajadores. Y finalmente también muchos jóvenes se ven abocados, que tienen muchas ideas y que las quieren poner en marcha por falta de oportunidades a montar un pequeño negocio, a poner en marcha esa idea. Creo que hay muchas ideas que se pierden porque las administraciones no ayudan debidamente a los jóvenes. Y finalmente también el tema de la formación, los itinerarios formativos, sobre todo para aquellas personas que todavía no han tenido oportunidad de entrar en el mercado de trabajo, o aquellas personas que han entrado, han salido y desde luego tienen que profundizar en su formación para poder encontrar un empleo. En definitiva, nosotros consideramos que el mejor mecanismo de integración social es un empleo, desde luego un empleo de calidad, digno, y desde luego que es la oportunidad que da a los jóvenes para desarrollar un proyecto de vida y poder emanciparse. Eskerrik asko, Laura. Segidan, Elkarrekin Podemosen ordezkaria den Julen Bullain. Vale. Eskerrik asko, Angel. Bueno, nik uste dut ez dauela dudarik bez, baldintzarik gabe oinarrizko errenta bat langile guztion negoziazio baldintzak hobetuko ditxula, ez? Baina, ze nahi dago honek esan? Pues esto quiere decir que la gente no estaría obligada a aceptar trabajos precarios como lo está hoy en día, por una miseria de sueldo y en unas condiciones pésimas, porque tendrían el sustento de la renta básica incondicional detrás, lo que les daría fuerzas para poder vivir dignamente sin esos trabajos indignos, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros creemos sin duda que la renta básica incondicional aumentaría enormemente el poder de los trabajadores y de las trabajadoras, y eso no hay duda que es algo bueno para la sociedad. Y ni qué decir de nosotros y nosotras, de los jóvenes, ¿no? Tenemos en Euskadi un 36,7% de desempleo juvenil. Más de 220.000 jóvenes vascos y vascas se han ido en los últimos 15 años de Euskadi por temas económicos. Un tercio de la juventud, que se dice fácil. El 90% de los contratos laborales que tenemos en Euskadi son temporales, en condiciones pésimas. ¿Dónde vamos con estas cifras? Pues que se dejen de reír de nosotros, por favor. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que me la contaba mi codirector de tesis doctoral, que es el presidente de la Red Renta Básica, Daniel, y me decía que él una vez estaba hablando con un representante de la patronal catalana, y este chico le decía, pues contestando un poco a lo que se ha comentado anteriormente, decía, si no hay duda de que la renta básica incondicional es viable, solo es poner números y se hace. Lo que pasa es que la renta básica dotaría de un poder de negociación enorme al trabajador y a la trabajadora, y eso es precisamente lo que no queremos nosotros. Entonces, yo creo que simplemente esta frase deja claro el enorme poder que tiene una renta básica incondicional y el porqué de que nosotros, sobre todo los jóvenes, pero toda la ciudadanía, debemos luchar por ella. Porque antes, más tarde o temprano o antes, pero volverá. Eskerrik asko, Julen. David Pasarín, Ciudadanosen ordezkaria. Bai, eskerrik asko. En Ciudadanos entendemos que las mejoras en las condiciones laborales deben de venir de la mano de la política laboral y especialmente de la mejora en las diferentes modalidades contractuales que tenemos y haciendo hincapié, al menos en nuestro caso, en una reducción o acabar directamente con lo que ha venido siendo hasta ahora las políticas de contratación temporal y los contratos laborales. En ese sentido, Ciudadanos ha propuesto y tiene encima de la mesa su propuesta de contrato único, que lo que hace es desde el primer momento establecer que el trabajador tenga un contrato indefinido, que la indemnización por despido vaya creciendo exponencialmente a lo largo del tiempo y que esto permita, con un contrato indefinido desde el principio, que esa persona pueda tener
un proyecto de vida y pueda iniciar ese proyecto de vida sin necesidad, como estáis planteando en algunas ocasiones, de tener que tener siempre ahí esa visión de que tiene una segunda vía. Nosotros creemos que la primera vía para que las personas lleven a cabo un proyecto de vida tiene que ser tener unas condiciones laborales, en este caso con el contrato único y siendo indefinidos desde un principio, que les permita eso, empezar a trabajar y a vivir. Eskerrik asko, eta brokea amaitzeko, Arantxa Tapia, EAJ Partido Nacionalista Baskoaren ordezkaria. Eskerrik asko berriro. Bueno, yo creo que estamos partiendo de una premisa y es la introducción de este tipo de renta en las actuales condiciones del mercado laboral. No estamos ni analizando siquiera cómo se encuentra el mercado laboral, estamos solamente atacando una parte del problema. Yo estoy de acuerdo en que este tema, tal como lo he dicho al principio, hay que analizarlo sosegadamente y a largo plazo. Eta datozen 4 urteotan proposamen egingarriak proposatzen ditugu guk. Hau da, datozen 4 urteotan egin daitezkenak eta egoera hobetuko dutenak. Atakatu behar dugu arazoa. Zer daukagu? Merkatu laboralean hainbat eta hainbat arazo dituzue zuek eta aurretik guk pasa ditugu. Seguruen nago hemendikan bukatzen dituzuenean zuen ikerketak, zuen estudioak, seguru merkatu laboralea pasako zadela eta momentu batean beka batekin. Bueno, ataquemos esos problemas, analicemos en qué condiciones vais a salir al mercado laboral, cómo vais a estar de preparados. Estamos hablando de una FP dual integrada en nuestras empresas. Tenemos que pasar a la formación universitaria integrada en las empresas. ¿Qué pasa con aquellas personas que se dedican a hacer la tesis doctoral en un momento con unas becas en unas determinadas condiciones? Y de verdad lo conozco muy bien porque pasé por ahí. Que tenemos que mejorar y que tenemos que conseguir integrar en mejores situaciones. Esa primera experiencia laboral, y estamos en un círculo vicioso en el que si no hay experiencia laboral, no os contratan. Y si no os contratan, no hay forma de que tengáis esa experiencia laboral. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso a corto plazo? Y las condiciones laborales pasan por tener un marco propio de relaciones laborales, pasan por tener un diálogo social importante de empresarios, trabajadores y pasan por una modernización de la situación actual. Es decir, si tanto nos miramos en los países del norte de Europa, ¿cómo funcionan allí los trabajadores? ¿Cómo funciona la parte sindical? Yo creo que tenemos muchos problemas para solucionar a corto plazo en 4 años, en la próxima legislatura, a la vez que avanzamos en este proceso y en este análisis de la renta básica. Pero, sobre todo, a mí me parece, y como partido os hablo en este caso, que no nos distraiga el debate a largo plazo con las propuestas que tenemos que hacer a corto y que os importan mañana. Eskerrik asko, Arantxa. Eta ja, bigarren blokea amaituta, hirugarrenera jarraituko dugula. Bakarrik gogoratzea, si queréis cualquier tipo de aportación o pregunta, hay un papel que tenéis, se lo dais a las personas que están en la sala para que se lo hagan llegar a Jonander y luego con vuestras aportaciones pueda en el último bloque formular las preguntas. Levantéis la mano como aquí y se os va facilitando. Eta hirugarren blokea es el de igualdad entre mujeres y hombres. Y lo que planteamos desde la mesa a cada partido es lo siguiente. La renta básica incondicional como instrumento que favorezca la visibilidad y dé valor a los 3 tipos de trabajo, el remunerado, el doméstico y el voluntario, contribuyendo a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como ayudando a superar condicionamientos económicos que suelen estar presentes en muchas situaciones de violencia de género. Orain, txanda honetan, lehenengo hitza Alfonso Gurpegi. Euskadiko Ezkerra, Euskadiko Alderdi Sozialistaren ordezkaria. Bueno, nuestra posición, el tema de la igualdad, cuidados, creo que va un poco en este bloque también, ¿no? Creemos que uno de los elementos fundamentales para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres es partir del tema de la corresponsabilidad. Asistimos a una crisis también de los cuidados, motivada fundamentalmente porque ese es un trabajo que han desarrollado de manera invisible las mujeres a lo largo de los siglos, me atrevería a decir, y que con la incorporación de las mujeres al mercado laboral lo que ha supuesto en la mayoría de los casos ha sido el doblar
en muchos casos, la jornada laboral de las mujeres, haciéndose cargo del trabajo fuera y del trabajo dentro. Por lo tanto, entendemos que uno de los ámbitos fundamentales para trabajar, para atacar, ¿no?, o acabar con esa discriminación es el asunto de la corresponsabilidad y el abordar también los cuidados como una responsabilidad social. Los cuidados están en el ámbito de lo privado, pero también están en el ámbito de lo público. Es decir, muchas familias han sustituido a los servicios públicos haciéndose cargo de sus mayores, de sus dependientes o de sus niñas y de sus niños. Entendemos que ese es un elemento que debemos de atacar y, por lo tanto, desarrollar también ahí instrumentos, desarrollar políticas que favorezcan la profesionalización de los cuidados, entendiendo los cuidados como un verdadero nicho de empleo. Esa labor de corresponsabilidad y de fortalecer el ámbito de los cuidados, además de como un ámbito doméstico, como un ámbito familiar, como un ámbito individual, también como un ámbito público y, por lo tanto, de responsabilidad profesional, entendemos que es un camino importante para la igualdad. Aquí, igualmente, entendemos que las rentas de garantía de ingresos suponen una igualación en aquellos casos en los que hay una situación económica precaria. La renta básica de ciudadanía, pues volveríamos al principio. Es decir, ¿pudiera hacer avanzar en este camino? No lo sé, realmente no lo sé. Entiendo que antes de llegar a eso es necesario, como he dicho, trabajar en la corresponsabilidad, trabajar en la dignificación de los cuidados y trabajar en la profesionalización y la asunción desde lo público de que los cuidados también es un elemento de responsabilidad pública. Eskerrik asko, Alfonso. Seguidan, Partido Popularren ordezkaria, Laura Garrido Andrea. Eskerrik asko. Bueno, una sociedad que se predica, una sociedad avanzada tiene que dar las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres. Y aunque hemos avanzado mucho en este aspecto, todavía queda mucho por hacer. Desde luego, las mujeres pues no tenemos las mismas oportunidades que los hombres. Me estoy refiriendo concretamente al tema de la brecha salarial. Por el mismo trabajo, las mujeres no cobran lo mismo. Y me estoy refiriendo también al acceso a los puestos directivos. Cuando vemos en las distintas empresas que se va escalando a nivel profesional, vemos que en los puestos directivos siempre hay menos mujeres que hombres. Eso significa que tenemos que, desde luego, incentivar todas las medidas que permitan esa igualdad de oportunidades, medidas que tienen que ver con la conciliación, pero, desde luego, mecanismos efectivos, porque tenemos una ley de igualdad, pero nosotros sí que queremos decir que a la hora de poner en práctica las medidas, pues luego los resultados, desde luego por lo que vemos, no son muy efectivos porque todavía quedan muchas cosas por hacer. Hablamos también de flexibilización de horarios. Hay que flexibilizar los horarios en una sociedad, como se ha dicho aquí, que también tiene que atender a las personas dependientes, no solo el cuidado de los hijos, en una sociedad que cada vez es más envejecida y de las más envejecidas no solo de España, sino del resto de Europa. Creo que es fundamental también educar en igualdad. Para avanzar en igualdad, desde luego, es fundamental ya desde edades tempranas educar en lo que supone la igualdad en todos los ámbitos y, desde luego, un aspecto fundamental para conseguir la igualdad es erradicar la violencia de género. Y, en ese sentido, creemos que tenemos que plantear medidas mucho más específicas que, desde luego, ayuden a aquellas mujeres que quieren denunciar a dar los pasos, una atención más integral, más personalizada y, desde luego, también, como decía, sensibilidad y prevenir cualquier conducta machista que pueda desembocar en posible maltrato a las mujeres. Eskerrik asko, Laura. Seguirán Julen Bollain, Elkarrekin Podemosen ordezkaria. Bueno, ni saiatuko nahi galdera honi, galdera zana, argi eta garbi erantzuten ez, eta bai, la renta básica incondicional, sin duda, ayuda a la igualdad entre hombres y mujeres. En primer lugar, la renta básica incondicional visibilizaría y permitiría mayor libertad para el desarrollo de todos los tipos de trabajo, es decir, el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y el trabajo voluntario, que son tres tipos de trabajos inherentes y fundamentales para la sociedad. Muchas de las cosas que hacemos voluntariamente como seres humanos son necesarias para la vida,
como pueden ser pues, el cuidado de las personas mayores, como puede ser el tiempo de ocio de niños, niñas o de jóvenes, e incluso, como puede ser para los no profesionales, la propia militancia política, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la renta básica incondicional realmente contribuiría a la creación de una sociedad más libre y que reparta, pues, que reparta de una manera mejor los trabajos para la vida, dándole valor también al trabajo voluntario que es fundamental y es motor en la sociedad también, ¿no? También creemos que, bueno, que, como hemos dicho antes, dotaría de mayor libertad a toda la población, pero en particular a las mujeres, que son tradicionalmente las que han asumido una mayor carga de los trabajos de cuidados. Entonces, para las mujeres, la renta básica incondicional podría serles casi una medida revolucionaria. Permitiría, por ejemplo, pues que muchas de las mujeres que hoy son pensionistas precarias, pues porque nunca cotizaron, porque trabajaron invisibilizadas, la mayoría de las personas que cobran pensiones no contributivas, que son de unos 300 euros al mes, ya me diréis qué podemos hacer con eso, pues son mujeres, ¿no? Y esto, la renta básica incondicional les proporcionaría ese salario mínimo y ese salario digno en el que poder sustentar. Además, también les proporcionaría la posibilidad de elegir si sobreviven en sus entornos familiares por voluntad real o por falta de alternativas, lo que a la vez ayudaría a reducir, si no a erradicar, la violencia machista. ¿Por qué? Pues porque es fundamental que las mujeres que sufren estas situaciones pues tengan alternativas reales. Había una filósofa en el siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, que decía que la mujer no será libre hasta que consiga su independencia económica. Por lo tanto, el poder de la renta básica sería el de otorgar la independencia económica y hacer libres a las mujeres, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres. Mila esker, Julen. Seguirán David Pasarín, de Ciudadanos. Mila esker. Bueno, en Ciudadanos buscamos la competitividad de la empresa, del tejido productivo y especialmente de las personas. En ese sentido, nos parece que la igualdad debe de venir por arriba. Ya sabemos que las mujeres están accediendo masivamente a instituciones como esta, como la universidad, y que esta será la igualdad del futuro. Tener mujeres profesionales en puestos clave y con unos sueldos iguales es lo que nos va a permitir que el día de mañana las mujeres puedan tener una vida autónoma y que puedan, como estáis comentando, gobernarse por sí mismas, entendiendo que pueda esa limitación económica no permitírselo. En ese sentido, voy a hacer también referencia a dos políticas que creo que son muy importantes y que son claves en este sentido y que ya se han mencionado. Una de ellas es la política de ayuda a la maternidad y otra de ellas sería la política de conciliación laboral. Entendemos que estas dos políticas, junto con la formación, pueden permitir y deberían de permitir que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, que esa será su verdadera libertad, pero por arriba, cobrando los mismos sueldos que los hombres y no por abajo. Eskerrik asko, David. Seguidamente la representante del Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alderdi Jeltzalea, Arantxa Tapia. Nik uste dut emakumeen kasuan egin genezakela bi hausnarketa gutxienez. Bata da ze gertatu da, agian ni bezalako hain gaztea ez dana, edo nire amaren kasua, eta beste izango litzateke hemen zaudetenak eta zuen etorkizunari begira, eta nik uste dut gaurko eztabaida zuetan zentratu behar dela. Beraz, saiatuko naiz batez ere kasu horretan zentratzen. Eta etorkizunera begira, helburua izango litzateke, nolabait zuek hautatzea zer nahi dezuten egin. Hau da, zuek bukatzen dezuenean zuen formakuntza, eta gaur unibertsitatean gaude, beraz zuen formakuntza unibertsitarioa, erabakitzea elkarrekin banatutako nolabait lan bat izatea etxean, eta agian pertsona bat heldua dagoenean etxean erabaki behar da nork zaintzen duen eta nola zaintzen den. Etxean zaintzen den edo kanpoan, zerbitzu sozialetan utzita, ze hor baditugun ikuste nahiko aukera, eta hor landu beharko genukena da aukera hori hartzen duenak, edo haurrak zaintzeko etxean gelditzen dana aukera hori duelako, nolabait hori onartuta egotea gure gizartean eta bueltatu nahi dunean, bai gizona izan edo bai emakumea izan, aukera berdintasuna egotean. Nik uste dut, benetan hor egongo litzatekela erronka. Eta noski, emakume batek
erabakitzen duenean bere bizitza profesionala aurrera eramatea, gure gizartean agian 50 urte inguru gaudenok erabaki genuna, hautatzea erabat libre izan da, eta erabat beste zerbitzu batzuk publikoki gaur ematen direnak, hezkuntza dela aurrak jaio berritatikan aurrera nolabait zainduta edukitzea, edo zaharrak ditugulako etxean, zainduta etxean edo residentzi batean. Hori da benetan berdintasuna izango dena zuentzat profesional bezala. Eta nik uste dut hori egin behar dugula, eta egun batetikan bestea ez dela egiten. Pasatzen dela elkarbanatzetikan, pasatzen da formakuntzatikan, eta beste hainbat zerbitzuak mantentzetikan. Gaur egun daudenak eta hobetu egin behar ditugunak. Hori da benetan etorkizunari begira, guk alderdi bezala proposatzen duguna eta pentsatzen duguna egin behar dugula. Eskerrik asko Arantxa, eta buruki amaitzeko Ander Rodríguez, EH Bilduren ordezkaria. No sabréis cuánto me gustaría hablar de los compromisos de tirios y troyanos sobre las condiciones laborales dignas en los empleos feminizados. Me encantaría, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo en Vizcaya las trabajadoras de residencias están en huelga por sus derechos. Entonces, evidentemente me limitaré a responder a la pregunta que es para lo que estamos hoy aquí. Yo creo que esta pregunta es especialmente interesante porque si contemplamos, y yo creo que incluso en la propia pregunta se establecía adecuadamente un análisis adecuado, es que nos enfrentamos a, hablaba antes de las esferas, ¿no? Cuando hablamos de trabajo no estamos hablando de empleo, el trabajo es mucho más amplio, al menos podemos entender que hay 3 tipos de trabajo: el trabajo remunerado que hacemos en el mercado laboral, tenemos el trabajo doméstico, vinculado a los cuidados, tareas del hogar, y el trabajo voluntario, que hacemos sin retribución ninguna. Bueno, o podríamos, como hace el feminismo, hacer una lectura en torno a la existencia de 2 trabajos, el trabajo productivo, con o sin remuneración, y el trabajo reproductivo. Lo interesante de renta básica, desde esa posición de fortaleza, es que podemos establecer, hay 3 novedades importantes. Primera, que podemos establecer una nueva relación, desde esta posición de libertad, con las 3 esferas. Podemos decidir si trabajamos o tenemos un empleo remunerado o no lo tenemos. Pero más interesante que eso es que podemos establecer una nueva combinación de tiempos. Es decir, podemos decidir desde esta renta garantizada que tengo cuánto tiempo quiero destinar al trabajo remunerado, cuánto al trabajo voluntario o cuánto al trabajo doméstico. Y, sobre todo, y aquí comenzamos a introducir una visión feminista en este debate, es que es una nueva consideración de todo el trabajo reproductivo. Podríamos entender la renta básica como una especie de reconocimiento del conjunto de trabajos y actividades útiles que hacen las personas para el sostenimiento de la vida, porque se da la circunstancia que, aunque el reglamento social lo tenga el trabajo remunerado y no el trabajo reproductivo, dentro de las actividades del trabajo reproductivo nadie entenderá que haya nada pernicioso para el conjunto de la sociedad, pero dentro del trabajo remunerado entenderemos que hay determinados trabajos que son perniciosos para el conjunto de la sociedad, como por ejemplo fabricar armas. Dicho lo cual, yo creo que hay un elemento interesante, también hay un análisis interesante que hicimos desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, que fue en el año 2014 una encuesta de usos de tiempo de Guipúzcoa. Medíamos cómo dividía la gente el tiempo y era curioso porque la gente... Brevemente un flash, la gente que disponía de tiempo de trabajo y de renta no tenía tiempo de ocio. La gente que no tenía tiempo de trabajo tenía tiempo de ocio. Y aquí llega la gran excepción, y me refiero a las mujeres. Las mujeres que no tenían tiempo de renta, o sea, tiempo de trabajo remunerado, eso no se convertía en tiempo de ocio, se convertía en tiempo de cuidados. ¿Ves? Muy llamativo. Por lo tanto, interesante en un proceso también de empoderar a las mujeres dentro de los núcleos familiares, porque a diferencia de la RGI, que se da como unidad de convivencia, familia y generalmente al varón, esto sería individual y, por lo tanto, permitiría una mayor autonomía a las mujeres dentro de los núcleos familiares. Eskerrik asko, Ander. Y pasamos al 4.º bloque, en este caso es el acceso a la vivienda. Y se formula si la renta básica incondicional sería un instrumento que facilitase el acceso a una vivienda y la creación de un hogar, así como una mayor tasa en nuestra natalidad. Eta hasteko, kasu honetan, Laura Garrido, Partido Popularren representante. Bai, eskerrik asko. Bueno, yo decía antes que la mejor forma de integración en la sociedad es tener un empleo. Y en la medida en que se tenga un empleo se puede desarrollar un proyecto vital. Los jóvenes se pueden emancipar y, desde luego, un elemento fundamental para poder emanciparse es poder tener acceso a una vivienda digna, de calidad y asequible.
En ese sentido, para aquellas personas en dificultades y que no disponen de recursos suficientes, están las rentas mínimas que gestionan las comunidades autónomas. En el País Vasco tenemos la renta de garantía de ingresos. Es un derecho subjetivo. Todas aquellas personas que reúnen los requisitos acceden a la misma, y también existe la posibilidad de recibir una prestación complementaria de vivienda también para aquellas personas que tienen dificultades de acceso a una vivienda. Pero cuando hablamos de políticas de vivienda, yo creo que es fundamental adecuarnos a las demandas de distintos tipos de vivienda que pueda haber. Sin ninguna duda, creo que hay que hacer hincapié en los parques de vivienda en alquiler. Creo que es una fórmula cada vez está más utilizada, especialmente por los jóvenes, por aquellos jóvenes que puedan encontrar un primer trabajo, que no tienen una situación de estabilidad. Pero creemos que también hay que dar la posibilidad de ofrecer fórmulas en alquiler con opción a compra para aquellas personas que vean mejorada su situación laboral, también tengan una opción de adquirir una vivienda en propiedad. Creemos también que no solo hay que facilitar, por supuesto, la vivienda protegida, sino también la vivienda libre, pero a un precio asequible. Y en relación a los instrumentos legislativos que tenemos, nosotros hemos sido partidarios de tener una ley de vivienda, lo hemos reivindicado a los sucesivos gobiernos en reiteradas ocasiones. Esta legislatura ha habido una ley de vivienda aprobada por Partido Socialista o impulsada desde la oposición por el Partido Socialista, apoyada por EH Bildu y UPyD, pero a nuestro entender, y así lo hemos manifestado en los sucesivos debates, no ha solucionado o no iba a solucionar realmente el tema de la vivienda. Por eso planteamos modificar la ley de vivienda para que dé respuesta al problema de vivienda que tenemos en Euskadi. Y también otro instrumento que tenemos es la ley del suelo, y creemos que hay que también establecer modificaciones para garantizar el derecho al acceso a una vivienda a aquellos que todavía a día de hoy, que son muchas personas, tienen dificultades. Eskerrik asko, Laura. Seguidan, Julen Bollain, de Elkarrekin Podemos. Bueno, una vez más contestaré a la pregunta, que es si la renta básica incondicional es un buen instrumento pues, para la emancipación o para conseguir una vivienda, ¿no? Yo creo que la pregunta pues, solo necesita un dato. Solo 2 de cada 10 jóvenes vascos y vascas tienen dinero suficiente para emanciparse. Yo estudio un doctorado y no puedo emanciparme, así que vivo con mis padres, por ejemplo. Si cruzamos este dato de 2 de cada 10 con el de 36,7% de desempleo juvenil en Euskadi, pues queda claro que a los jóvenes y a las jóvenes vascas nos hacen falta unos ingresos estables para poder emanciparnos, para poder tener acceso a una vivienda. Y sí, la renta básica incrementaría el poder de los jóvenes vascos para ello. Estos datos, además, pues se ven claramente en el último estudio del Observatorio Vasco de la Juventud. Este estudio constata que la vivienda libre en Euskadi que no está al alcance de la juventud. ¿Por qué? El pago de la primera mensualidad, por ejemplo, de la hipoteca, compromete el 60,1% del salario medio de aquellos que lo tienen. Por lo tanto, para acceder al mercado libre de la vivienda dedicando como máximo un 30%, que es una cifra más o menos razonable, los jóvenes y las jóvenes vascos y vascas tenemos que doblar el salario neto mensual de la juventud asalariada. Y para eso, una renta básica incondicional pues sería un ingreso estable que nos permitiría acceder hacia una vivienda. Además, cabe destacar que la desigualdad entre las mujeres y los hombres con respecto al salario inciden en menores posibilidades para la emancipación de la mujer que del hombre. Es decir, la brecha salarial, una vez más, hace que las mujeres no puedan emanciparse tanto como los hombres. Respecto a la tasa de natalidad, que es la segunda pregunta, observamos cómo en Euskadi tenemos una de las tasas más bajas de natalidad más bajas de la Unión Europea. Observamos cómo, además, va en descenso y es un 12% más baja que la media de la Unión Europea. Y la renta básica incondicional pues sin duda dotaría de unos ingresos estables para poder formar familias, lo que podría promover una mayor tasa de natalidad. Eskerrik asko, Julen. A continuación, del representante de Ciudadanos, David Pasarín.
Mila esker. Bueno, yo voy a hacer una intervención rápida en dos ámbitos. Uno, el teórico, y yo entendiendo que en ese sentido tenemos que tener una política pública de alquiler que cubra las demandas y que tenga cuotas específicas para aquellas personas jóvenes, en este caso, menores de 30 o de 35 años, y una política de VPO también, de compra de vivienda para estos colectivos. Pero me gustaría hacer un ejercicio mucho más práctico. Planteáis una renta de 650 euros. Yo personalmente tengo una hipoteca de 400, con lo cual no me daría para vivir, y entiendo que habrá mucha gente. Yo he vivido en pisos compartidos, habrá seguramente estudiantes aquí en la UPV que vengan de otras partes de España o que simplemente ya no vivan con sus padres, y yo quiero recordar que pagábamos entre 280 o 300 euros por el alquiler de una habitación en un piso compartido. A mí me explicaréis cómo con 650 euros podemos llegar a cubrir las necesidades de una persona que, repito, vive en un piso compartido. Ni siquiera estoy planteando una persona que vive en un piso individual, con lo cual entiendo que deberíais de aportar algo más al debate, porque, desde luego, para quienes estén en esas circunstancias no vale la aportación que estáis haciendo o la propuesta que estáis haciendo. Eskerrik asko, Arantxa Tapia, del Partido Nacionalista Vasco, Euzko Alderdi Jeltzalea. Bueno, kasu honetan ere, nik uste dut berriro etorri behar degula hasierako debatera, eta guretzako garrantzitsuena da enplegua izatea, guztiok enplegua izatea, eta enplegura iristen ez danari babes sozial bat ematea. Ze babes sozial horretan hainbat eta hainbat gai daude eta tartean etxe bizitza. Pero en cualquier caso, yo lo que sí quería decir es que inicialmente, evidentemente, para una persona joven como vosotros, los que estáis aquí, o cualquier otro estudiante, o quizá unas personas que no estén ni siquiera formándose o estudiando y tenemos que traerlas a ese mercado de formación, me vais a permitir la expresión porque va a ser crucial para los próximos años, todas esas personas evidentemente van a tener modelos de vivienda diferentes a lo largo de toda su vida. Es decir, inicialmente quizá no tengamos que ir a una vivienda libre, en la que estoy de acuerdo que no va a ser posible acceder a él, pero inicialmente podemos pasar por viviendas de alquiler compartidas, por viviendas de uso dotacional en determinados momentos, por viviendas de alquiler solos, por viviendas de alquiler en pareja y quizá ir accediendo poco a poco a otros modelos de viviendas libres. ¿Por qué no? Pero vamos a utilizar todas las posibilidades que tenemos para conseguir que viváis emancipados aquellos que así lo consideréis. Y a partir de ahí, además de poderos emancipar, consideramos que tenemos que ayudar con otras políticas muy a corto plazo, para que esa emancipación después pueda llevaros a constituir una familia. Y para constituir una familia, además de tener una vivienda, hace falta otro tipo de políticas de conciliación, de conseguir que todos trabajemos en casa, todos los que vivimos en casa. Y en tercer lugar, la política de familia es crucial y, tal como estamos viendo en los países más adelantados en Europa, y es verdad que tenemos una tasa de demografía, una tasa de nacimiento terriblemente baja, pasa por ayudas a que cada uno de los hijos que vayan apareciendo en casa, porque así lo consideremos y así lo consideréis los que vayáis a tenerlos, tengan una serie de ayudas que os permitan continuar con vuestra vida laboral y además atendiendo a la familia. Pero eso requiere políticas muy, muy concretas que ya se están poniendo en práctica en otros lugares y que tenemos que traerlas aquí porque son posibles y son posibles ponerlas a corto plazo, que es lo que nos preocupa. Y a partir de ahí, evidentemente, cuanto más emancipados y más posibilidades tengamos y más tengáis, vais a ser mucho más libres y vais a poder hacer lo que consideréis. Pero políticas realizables a corto plazo. Eskerrik asko, Arantxa. Ander Rodríguez, de H. Bildu. De lo realizable e irrealizable. Yo respondo a la pregunta de la vivienda. Como nosotras y nosotros entendemos la renta básica de ciudadanía no viene a desplazar ni a la política de vivienda, de garantía de vivienda, ni de forma falaz, como se hizo en ocasiones, ni al sistema público de cuidados, ni al sistema sanitario. Es decir, hay determinadas propuestas muy liberales o neoliberales que sí apuestan por ese tipo de políticas de reducir lo público en beneficio de lo privado, una supuesta libertad individual, pero no es el caso de la renta básica, por lo tanto, un poquito de rigor en la propuesta. Por lo tanto, esa renta básica de ciudadanía no viene a desplazar a la provisión del derecho de vivienda, que debe garantizarse
y que en nuestro país no se garantiza. Y en cuanto a su relación con la política natalista, yo no voy a hablar de política de incentivar la natalidad, es decir, yo la natalidad la veo desde un conjunto de sistema mundo, voy a hablar de protección de la familia. En esa idea de protección de la familia, es decir, la RGI funciona francamente mal, y eso todos y todas lo sabemos. Poca progresividad, poca protección. Un sistema de renta básica de ciudadanía protegería mejor a la familia y daría mejores y mayores ingresos. Como de ejemplos estábamos hablando, vamos a hablar de cómo interactúa una renta básica de ciudadanía en una familia monomarental y cómo actuaría la renta básica de ciudadanía, la RGI frente a la RBC. Caso prototípico, real, más habitual de lo que debiera. Una mujer al frente de una familia monomarental, tiene 2 hijos o hijas a cargo y recibe la renta de garantía de ingresos. Le llaman de Lanbide para ofrecerle un empleo feminizado con una cuantía salarial inferior a RGI y se ve obligado a aceptarlo. Con lo que conlleva de pérdida, primero, de posición, de pérdida económica y además teniendo que hacer otros desembolsos para el cuidado de sus hijos o hijas que ahora no va a poder afrontar. Así actúa la RGI. Esa es la libertad que procura un sistema de rentas mínimas condicionadas. En cambio, la renta básica de ciudadanía no llevaría a una mujer al frente de una familia monoparental a tener que elegir o a escoger el primer trabajo que se le oferte bajo amenaza de que va a perder esa renta mínima. Seguirán Alfonso Urpegui, del Partido Socialista de Euskadi. Eskerrik asko. Bueno, hablábamos de vivienda, ¿no? Bien, y hablamos para los 4 años, ¿verdad? Y bueno, como decía el compañero del Carrillo Podemos, pues también voy a responder. Pues la renta básica de ciudadanía o indiscriminada o como se quiera denominar, incondicionada, perdón, no sirve para todo. O sea, no puede servir para la libertad individual, para la natalidad, para la vivienda. Es decir, hace falta desarrollar otro tipo de políticas. No sé si es una falacia o no, que pone en riesgo el estado del bienestar. En cualquiera de los casos, para los próximos 4 años, insisto, ninguno de los partidos aquí presentes propone medidas concretas para imponer o poner en práctica o poner en marcha la renta básica incondicionada. Solamente Podemos promete abrir un debate. En el programa electoral aparece, abrir un debate de 1 año y luego hacer un referéndum. Bueno, en fin, muchas dudas. No sirve para todo. Sí sirve para todo, creo que, no sirve para todo, perdón, pero sí sirve para muchas cosas, propuestas concretas con las que poder trabajar y poder gestionar los servicios públicos, los intereses públicos durante los próximos 4 años. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Aparte de, efectivamente, admito, abramos ese debate, pero un debate serio, un debate en el que podamos discutir sobre todo, y entiendo que, desde luego, no durante 1 año. Y para asuntos concretos, para soluciones concretas, efectivamente, en diciembre de 2015 se aprobó una ley de acceso de derecho a la vivienda. Es otro de los elementos. Tenemos un sistema que protege la salud, un sistema que promueve la educación, un sistema que protege los servicios sociales, un sistema, todos ellos probablemente necesitados de reformas, de mejora, de profundización, y iniciamos también un sistema que garantiza el acceso a la vivienda. Una ley que, hombre, Laura, en 1 año, si hubiera resuelto los problemas de la vivienda en Euskadi desde diciembre del 2015 hasta ahora, pues en fin, no estaríamos ante una ley, estaríamos ante otra cosa, ¿no? Entonces, son elementos, y por cierto también una ley que se insta desde la oposición y que cuenta, mira, con un dibujo no muy habitual en el Parlamento, efectivamente, izquierda y derecha, ¿no? PNV y Partido Popular nos posicionan en contra y a EH Bildu y Partido Socialista nos posiciona a favor de esa ley. Y es una ley en la que debemos avanzar, es una ley que garantiza el derecho subjetivo a la vivienda. Y creo que esa es también la línea que tenemos que seguir avanzando para posibilitar el derecho a la vivienda de todas y de todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Pasamos al 5.º bloque. En este caso, lo que se plantea es el reparto de la riqueza y, concretamente, si la renta básica serviría como instrumento que, dado su efecto redistributivo, originara una mayor demanda agregada y el consiguiente impulso a la economía local. Kasu honetan, Julen Bollain, Elkarrekin Podemos hitza. Bueno,
Luego hablaremos de los compromisos más adelante, pero los programas hay que leerlos bien. Y bueno, desde nuestro prisma, desde el Elkarrekin Podemos, sabemos que casi más importante que el importe de la renta básica incondicional, que es 650 euros, porque equivale al umbral de la pobreza, es decir, garantiza la existencia material de toda la ciudadanía, es cómo se financia la renta básica incondicional. Acabo de estar en julio, en el Congreso Mundial en Seúl, en Corea del Sur, de la renta básica incondicional, eskerrik asko bai unibertsitateari finantzaketekin laguntzeko, y era un tema muy importante el que se hablaba sobre la financiación, ¿no? Hay que dejar claro que, como en toda medida económica, aquí no todos recibimos 650 euros y tan panchos, no. Como en toda medida económica, con la renta básica incondicional hay ganadores y perdedores. Lo que pasa es que lo que tenemos hoy en día, las medidas económicas, la mayoría de ellas son regresivas y, sin embargo, la renta básica incondicional es una medida económica progresiva. Llevamos muchos años los de abajo apretándonos el cinturón y con la renta básica incondicional lo que pasaría es que el 20% más rico de la ciudadanía financiaría la renta básica incondicional al 80% restante. Es decir, no sería sino un reparto de la riqueza equitativo y justo. Además, bajaría la desigualdad social de nuestra nación. Bajaría una desigualdad social que se está volviendo cada vez más alarmante y por primera vez entra dentro de los 5 problemas que más preocupan a los vascos y a las vascas. Es el problema que más ha aumentado durante los últimos 3 años y la ciudadanía vasca da un claro suspenso hacia las políticas del gobierno vasco destinadas a la reducción de la desigualdad social. Y para finalizar, me gustaría repetir que la renta básica incondicional, tal y como se ha demostrado en 3 estudios dentro del Estado español, uno en Cataluña, otro de todo el Estado con más de 2 millones de IRPFs y uno que se hizo en Guipúzcoa con todos los IRPFs, no sería sino una inmensa redistribución de la riqueza, de aproximadamente el 20% más rico al 80% restante. Es decir, sería justicia. Y me gustaría añadir, ya que ha salido, que neoliberales han apostado por la renta básica, bueno, como Milton Friedman, por ejemplo. Claro, pero es que la renta básica por la que apostaban ellos y por la que apostamos nosotros es totalmente distinta. Por la renta básica en la que se apuesta desde un prisma republicano filosófico, no se tocarían los servicios sociales, no se tocaría la educación, no se tocaría un duro o un euro de la sanidad. Y cosas tan banales como pueden ser la corona, la monarquía, tampoco se tocaría ningún euro para hacer simplemente el estudio realista. Eskerrik asko, Julen. A continuación, David Pasarín, de Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, en Ciudadanos entendemos que el estado del bienestar es en sí mismo un mecanismo de redistribución. Sanidad, educación, prestaciones por desempleo, jubilación, son mecanismos de reparto de riqueza. Pero eso sale de una riqueza que tenemos que generar con nuestro trabajo y con la competitividad de nuestras empresas. Creación de riqueza tiene que ir de la mano de redistribución, si no, entendemos que es imposible, ¿no? En ese sentido, y haciendo alusión a lo que se está comentando aquí, a mí me gustaría poner encima de la mesa el complemento salarial garantizado que ha propuesto Ciudadanos, que de hecho está en los 2 pactos de investidura que hemos firmado en Madrid, y que lo que supone es una transferencia de dinero de las administraciones a las familias, teniendo en cuenta aspectos como su jornada laboral, su renta y su patrimonio, y es un mecanismo para, en aquellas situaciones de sueldos bajos, que por desgracia se están dando no solamente en nuestro país, sino en otros países de nuestro entorno europeo, poder complementar desde el Estado, desde las comunidades autónomas, a esas familias que van a necesitar, lo que estoy diciendo, un complemento que les lleve a tener niveles de renta suficientes para poder llevar a cabo su experiencia vital y entender su vida, ¿no? De esa manera. En ese sentido, no somos un partido que pretendamos cortar de raíz la creatividad o cortar de raíz la competitividad de las empresas y de las personas, sino complementarles y ayudarles a que lleguen a esos niveles mínimos para subsistir.
Eskerrik asko, David. A continuación, Arantxa Tapia, de AJPNV. Bueno, kasi galdera honetan, ia obiedade bat bezala esan genezake, orokorrean, zenbat eta baliabide gehiago izan gutariko bakoitzak, eta orokorrean diot berriro ere, hori erabiliko degula gauzak erosteko edo elkarrei laguntzeko. Horrek era batea edo bestea ekonomia sustatu egingo du, eta hori esatu den bezala obiedade bada. Hortikan aurrea zer? Gure alderdia beti egonda herri bat sustatzen bi zutaberen gainean. Alde batetikan ekonomia suspertu eta guztiontzako lana bilatu, eta ez baldin bada horrela, zenbat eta laguntza gehiago eduki eta 1989an Eusko Legebiltzarrean lehendabizikoz onartu zen sistema hau, non aparte zaudenak, gaizki pasatzen ari zirenak eta arazoak zituztenak aurreratzeko sistema sozial berezi bat jarri zen martxan. Beraz, benetan sinisten dugu horrelako izan behar duela, eta krisi garaian ere, hezkuntza, zerbitzu sozialak eta osasunean aurrera eginda. Eta 6.300 milioietatik 6.500 milioi inbertitzera pasada. Beraz, sinisten dugu benetan horrelako sistema batean eta mantendu behar dela, baina aldi berean, aipatzen dugunean, aberastasun hori banatu behar dela, jakin behar da, gure sistema fiskalak aberastasun hori benetan progresiboa ordainarazten duela. Hobetu behar baldin bada, hobetuko dugu eta hausnarketa baten bitartez, baina benetan jakinda nondikan ateratzen den aberastasuna eta nola landu behar dugun. Por tanto, a pesar de ser prácticamente una obviedad que cuantos más recursos tenemos, evidentemente la economía mejora, el sistema progresivo de tener una fiscalidad progresiva, como la que, por cierto, ya existe en este país, tiene que cuidar dos cosas. Por una parte, hacer que esa riqueza que se genera se reparta y tengamos un sistema social bien equilibrado, mejorable, pero que en este momento nos sitúa en un índice de pobreza, como decía al principio, el tercero en la Comunidad Europea, detrás de Islandia y detrás de Suecia. Por tanto, algo bueno ha debido de hacer este sistema, perfeccionarlo y mejorarlo, pero no lo echemos por la borda, puesto que se ha demostrado que nos ha llevado a esta situación. Eskerrik asko, Arantxa. Seguidan, EH Bilduren ordezkaria Ander Rodríguez. Yo no pretendo echar nada por la borda. De hecho, yo creo que viene de un reconocimiento, es decir, de que estamos en unos determinados niveles, es decir, hay quien considera que esos niveles son tolerables y hay que convivir con ellos, y otras personas consideramos que son intolerables y que, por lo tanto, tenemos que avanzar. Y como respuesta lógica a los problemas de una renta mínima condicionada, emerge una propuesta como la renta básica de ciudadanía. Es evidente que si la RGI tiene capacidad de reducción de desigualdades, limitada, pero la tiene, y así lo han mostrado multitud de informes, una propuesta más ambiciosa reduciría las desigualdades sociales de una forma más efectiva. Además, yo creo que hay determinados aspectos positivos que se introducían en la pregunta, pero que no se han tratado durante el debate, que son los siguientes. La introducción de la renta básica de ciudadanía, como precisamente mejora la posición económica de las personas más pobres, y las personas más pobres emplean el conjunto de ese ingreso en el gasto, no así como cuando se nos ocurre en determinadas reformas fiscales beneficiar a las personas más ricas, estas propuestas alternativas a esas propuestas sí neoliberales lo que hace es que haya mayor consumo, y ese mayor consumo incentiva la economía. De hecho, es más, es decir, ¿qué países en Europa han aguantado mejor la crisis? Pues aquellos que tienen un sector público, un sistema de rentas mínimas más fuertes, han aguantado mejor la crisis. ¿Por qué? Porque estos sistemas, el conjunto, y de forma más eficiente, la renta básica de ciudadanía actúa como estabilizador del consumo, y por tanto se siguen dando esos flujos de consumo, se siguen sosteniendo y se crea empleo junto con ellos. Bueno, a ver, sobre complementos, se ha sacado, hay una cuestión que igual sería interesante aclarar, sobre los complementos salariales. A ver, en Euskadi ya existe unos complementos salariales, una política de estímulos del empleo que está en la RGI. Actualmente creo que son en torno a 15.000 personas las que se benefician de esos complementos salariales. Y el problema de los complementos salariales es el siguiente, que en escenarios como el Reino de España, de SMIs bajos,
de inexistencia en muchos sectores de convenios laborales y que además de músculo sindical y de defensa relativamente débil y de individualización de las condiciones laborales, pues es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Eskerrik asko, Ander. Seguirán Alfonso Gurpegui, del Partido Socialista de Euskadi. Bien, pues responder a la pregunta, efectivamente, si pones más dinero en el mercado, se incentiva el consumo y, bueno, pues, ahora, ahí, de nuevo, dudas. Es decir, desde una perspectiva de sostenibilidad, el impulso permanente del consumo es una opción factible desde esa perspectiva. Bueno, en todo caso, un elemento a discutir. Es decir, estaríamos hablando de un crecimiento, ¿no? El consumo es el que genera ahora mismo, o sea, desde las políticas de izquierdas, de más izquierda, resulta que es el consumo el motor de la economía. Bueno, pues eso alimenta la economía capitalista, he de decir. Por lo tanto, pero bueno, habría que discutirlo. Pero claro, es verdad, si tú pones dinero, ahora, si yo pongo ese dinero en circulación, y respondiendo, es que yo sí respondo, sí, claro que animas la economía. Ahora, ¿de dónde quito ese dinero? De la fiscalidad, claro, vale. Vamos a trabajar la fiscalidad. Efectivamente, hay una fiscalidad progresiva que se puede mejorar. Yo creo que tenemos una falla importante, no solo en Euskadi, que es el fraude fiscal. Y ahí es donde tenemos que atacar. Tenemos que atacar en el fraude fiscal, tenemos que disminuir el fraude fiscal. No digo que sean escandalosos los datos que hay en Euskadi, pero en cualquier caso no son aceptables. Y tenemos que seguir trabajando ahí. Y cuando tengamos los recursos, tenemos que decidir a qué los dedicamos. ¿Los ponemos en el mercado o los invertimos en otras cosas, además de los servicios públicos, que ya hemos dicho, de protección, también en los sistemas de innovación, en los sistemas de desarrollo tecnológico, en innovación tecnológica e innovación social, y generamos también riqueza, porque de esa manera también se genera riqueza, se genera empleo local, se parte de lo que efectivamente, de las fortalezas de lo local y animamos también la economía. Es decir, yo creo que, como decía, este es un debate que tiene muchas aristas. No puede, por sí solo, poner en circulación ese dinero, no puede resolver todas las problemáticas. Efectivamente, para algunas ayuda, para otras genera algunos problemas también añadidos y, en cualquier caso, yo creo que antes de llegar ahí tenemos que atacar la fiscalidad, promover todos los servicios públicos y el sistema de garantía de servicios en todos los ámbitos, en la renta, en la salud, en la educación, en la dependencia, etcétera, y también invertir en la economía, en la innovación, en la tecnología, etcétera. Eskerrik asko, Alfonso. Bloque amaitzeko, Laura Garrido, Partido Popular. Bai, eskerrik asko. Bueno, está claro que la crisis económica ha profundizado en las desigualdades sociales y ha salpicado especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, también a las clases trabajadoras. Me estoy refiriendo al que trabaja por cuenta ajena, al que tenía un negocio y no lo ha podido mantener, o que tenía un número de empleados y ha tenido que echar a empleados porque le compraban menos. En ese sentido, y para garantizar también pues un mínimo de recursos y garantizar una calidad de vida mínima, por lo menos, a las necesidades vitales y los recursos mínimos indispensables para vivir en relación a la existencia de la renta de garantía de ingresos, creo que es fundamental fomentar el empleo porque al final, en la medida que fomentemos el empleo, es un círculo, aumentan las cotizaciones a la seguridad social, hay más dinero en las administraciones públicas y se pueden destinar a políticas sociales, a garantizar los servicios públicos esenciales como son sanidad, educación y servicios sociales, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. Creo que en un escenario incipiente de recuperación económica hay que fomentar todas aquellas políticas que dinamicen nuestra economía, autónomos, que seamos realmente competitivos, una sociedad competitiva para atraer inversiones. Y también me voy a tener, dado que estamos en un ámbito universitario, en la formación de los jóvenes. Yo creo que unos jóvenes bien formados pues hacen que sea una sociedad competitiva, pero también para que los jóvenes bien formados tengan oportunidades hay que crear un marco adecuado de oportunidades. Por otra parte, a nosotros nos preocupa que se vayan muchos jóvenes a formarse, eso está bien,
pero hay muchos jóvenes que no vuelven por falta de oportunidades. Por tanto, creo que ese es un toque de atención importante. Y finalmente, sea la falta de capital, porque nos van los jóvenes a formarse, pero luego no vienen porque aquí no hay oportunidades, en Euskadi no hay oportunidades, lo unimos a que estamos cada vez o tenemos una sociedad más envejecida, más dependiente y que va a tener más necesidad de políticas específicas para apoyar a las personas de mayor edad, pues creo que tenemos un problema importante para futuro y creo que es una cuestión que hay que abordar sin dilación. Besterik gabe, eskerrik asko. Kaixo? Bueno, seigarren galderari ekingo diogu. Compromisos. Sabiendo que cada territorio foral de nuestra comunidad autónoma tiene competencia en fiscalidad y que somos un referente en economía social, si usted resultara elegida o elegido lehendakari, ¿favorecería la implantación de una RBI? ¿Con qué medidas? Y le paso la palabra a David Pasarín. Bueno, nosotros hemos planteado hasta ahora la defensa del estado del bienestar como uno de los pilares de lo que tiene que ser una sociedad avanzada y una sociedad europea. Por otra parte, la defensa de la competitividad de las empresas y de defender un tejido industrial y un tejido productivo que sea capaz de generar la suficiente riqueza como para que podamos llevar a cabo esas políticas sociales. Y en ese sentido tenemos y hemos planteado así una serie de reformas sobre lo que ya está encima de la mesa, que en este caso sería la RGI, y reformas y planteamientos que hemos hecho como la lucha contra el fraude. Yo entiendo que este es un ámbito en el que tenemos que mirar muy con la lupa lo que hacemos. Y en una segunda, en un segundo ámbito, nosotros creemos que hay una parte de la clase media trabajadora que ha perdido esa condición, que por desgracia se la ha llevado por delante la crisis y que está teniendo dificultades para encontrar empleo, pero es que está teniendo también dificultades para percibir algún tipo de ayudas. Voy a poner ejemplos muy claros. Por ejemplo, familias que han tenido que sacar a sus mayores de las residencias para convivir con ellos porque no podían hacer frente a los pagos de la residencia y que eso les ha penalizado a la hora de poder recibir algún tipo de ayudas. O personas que por tener una participación en una herencia de una casa del pueblo, por ejemplo, son privados también de recibir ayudas por parte del Gobierno por entender que esa participación en un inmueble es un tipo de patrimonio cuando puede ser que su valor sea residual. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que una reforma de estos ámbitos para que se adecúen a las necesidades especialmente de esa clase media y de esa clase trabajadora que ahora lo está pasando más y que ya ha colaborado durante muchísimos años con sus impuestos a mantener ese estado del bienestar, entendemos que se tiene que hacer hincapié ahí. Eskerrik asko, David. Seguida Arantxa Tapia, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alderdi Jeltzalea. Bueno, eskerrik asko, seigarrenera iritsi gera. Bueno, yo creo que como Partido Nacionalista Vasco nuestro modelo está bastante claro, lo decía previamente, pero voy a introducir un aspecto adicional. Evidentemente, para conseguir repartir la riqueza, decimos, para mantener el estado del bienestar del que nos hemos dotado, que es mejorable, sin duda, que no nos podemos conformar en el estadio en el que estamos, que tenemos que ir introduciendo diferentes medidas que nos lleven a una posición más adecuada, sí, pero para todo ello hay que conseguir tener más recursos y fomentar la economía desde muchísimos puntos de vista. La economía desde el primer sector, del que no hemos hablado para nada, agricultura, pesca, porque también es importante, comercio, hostelería, pequeños emprendedores, pequeños autónomos que se encuentran en este momento en dificultades, sí, todo el tejido industrial, todas las nuevas tecnologías. No hemos hablado para nada también qué vamos a hacer con nuestra energía a partir de ahora, cómo la vamos a analizar.
Todo eso forma parte de un tejido económico que hay que ir analizando, sostener el estado del bienestar sobre un tejido económico importante y la política fiscal, el concierto económico y nuestro autogobierno son herramientas esenciales para poderlo llevar a cabo. Por tanto, sostengamos el país, sostengamos Euskadi sobre esos dos pilares sin olvidarnos que la política fiscal, por cierto, es de las diputaciones y no de este Gobierno que se presenta a elecciones autonómicas, cualquiera de los partidos que estamos aquí, es elección, es decisión de las diputaciones forales con las cuales hay que trabajar. Yo, desde luego, estoy plenamente convencida de mejorar el sistema progresivo que tenemos, que lo hemos reformado hace escasamente 3 años, de la mano de algunos de los partidos sentados en esta mesa, analizar qué hemos hecho bien, qué nos ha salido bien, qué hay que hacer mejor, atacando el fraude fiscal, que a pesar de que pueda parecer elevado, tampoco es escandaloso y hay que mejorarlo, pero sobre todo no olvidarnos que una herramienta imprescindible para poder continuar es nuestro concierto económico y nuestro autogobierno. Y voy a responder directamente a la pregunta que se nos ha formulado, y es: si yo fuera lehendakari, que no soy yo la candidata, que es el señor Urkullu en nuestro partido, la respuesta a esa pregunta es no, no está en nuestro programa. Nosotros vamos a proponer y estamos proponiendo medidas muy concretas en todo ese tipo de actuaciones para 4 años. Eskerrik asko, Arantxa. Seguirá Ander Rodríguez, de EH Bildu. Bien. En torno a la pregunta concreta, y evidentemente yo tampoco soy el candidato al lehendakari de EH Bildu. Lo fue Arnaldo Otegi, pero por imposición del Tribunal Constitucional ya no lo es. Bien, en la idea de acercarnos a los criterios de individualidad, universalidad y condicional, nuestro problema concreto, porque nos gustan mucho las concreciones, yo estoy de acuerdo, y lo realizable en 4 años. Nuestras propuestas pivotan en torno a la RGI, tiene que ser un sistema mucho más individual, universal e incondicional. Entonces, de entrada, nuestro programa de transición, Trotsky va a dar un programa de transición hacia un marco futuro de renta básica de ciudadanía, sería modificaciones en la RGI, dejar sin efecto toda la serie de restricciones y condicionantes que establecieron en el recorte de la RGI del año 2011. Evidentemente, dejar de recortar un 7%, como se está haciendo, la cuantía de la RGI en todas sus modalidades y la cuantía de resto de ayudas sociales. Tercero, reducir el tiempo de residencia de 3 años a 1 año. Cuarto, redefinir la unidad de convivencia y ir hacia conceptos más individuales y menos familiares. Quinto, aumentar la progresividad en favor de las familias. En la RGI el problema es que puede proteger más o menos bien a un individuo, pero protege mal en cuanto a la unidad de convivencia o la familia tiene más miembros. Y bajar su edad de percepción de los 23 a los 28. RGI, segunda gran propuesta que hacemos, establecer una renta básica para niños y adolescentes, una renta básica infantil de 1.000 euros anuales. Y tercera propuesta, establecer una pensión básica, es decir, que todos y todas las pensionistas, con carácter individual y de forma progresiva, tengan una pensión mínima de 1.080 euros. Este es el programa de transición hacia esos criterios de individualidad, incondicional y universalidad, porque siempre que hablamos de los problemas de los sistemas de protección, como la RGI de rentas mínimas, siempre que abordamos un problema concreto, emerge como respuesta o que sea más individual, o que sea más incondicional, o que sea más universal. Por lo tanto, vamos caminando en ese sentido a través de propuestas concretas para la próxima legislatura. Eskerrik asko, Ander. Seguirá Alfonso Gurpegui, del Partido Socialista. Bueno, evidentemente tampoco soy candidato a lehendakari, tan siquiera soy candidato en este caso, aunque sí tengo responsabilidad municipal en el Ayuntamiento de Donosti. Y bueno, pues en principio nosotros, para empezar por el final, pues no, tampoco pondríamos en marcha la renta básica incondicionada, aunque sí me parece interesante, nos parece interesante abrir este debate, como digo, a largo plazo. Pero, sin embargo, sí tenemos propuestas concretas. Una de ellas, la primera, trabajar en el ámbito del fraude fiscal. Y hay un asunto muy concretito que tiene que ver con la fiscalidad. Aquí hay un impuesto, que es el impuesto de sucesiones, que tiene mucho que ver con la dependencia y con el tratamiento a nuestras mayores y a nuestros mayores, que en Euskadi no tenemos. Entonces, bueno, yo abriría, cuando estuvimos en el Gobierno, intentamos abrir un debate en ese sentido, porque uno de los elementos fundamentales para hacer lo que fuera después, espero que lo hagamos bien, esté quien esté, pero el primero, efectivamente, es atacar
sacar o trabajar el tema de la recaudación, el tema de los ingresos y, por lo tanto, el tema de fiscalidad. Efectivamente, yo creo que necesitamos una mayor armonización también entre los tres territorios. Es verdad que es responsabilidad de las diputaciones, hay armonización, pero yo creo que hay unos elementos todavía de distorsión que debemos de seguir trabajando. Y, por supuesto, yo desarrollaría el sistema vasco de servicios sociales, un sistema que no hay que olvidar, así como la ley de vivienda se aprobó en 2015 y tiene todavía un desarrollo importante. La ley de servicios sociales, pues bueno, tiene todavía un desarrollo mucho más importante, pero se aprobó muchísimo antes y trabajaría las medidas de prevención, el fortalecer la comunidad, la atención a las personas mayores, a los dependientes. En el tema de la RGI estoy de acuerdo también que trabajaría en la mayor individualización. Yo creo que la RGI es una medida, de hecho, en todo el Estado español, Euskadi es la comunidad que más dinero gasta en rentas de garantía de ingreso y comparativamente con otros estados de Europa, pues también estamos posicionados de manera interesante, pero es cierto que tiene elementos de mejora. Entiendo que el elemento de la individualización, igual en ese camino también hacia una reflexión seria, de verdad, y poco y alejada del dogmatismo, entiendo que podríamos trabajar en ese sentido y, desde luego, incorporaría medidas también de facilitar el acceso al mercado laboral, el trabajo en la innovación social, etcétera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alfonso. Laura Garrido, del Partido Popular. Eskerrik asko. Bueno, amaitzeko. Bueno, nosotros tampoco llevamos la implantación de una posible renta mínima individualizada, universal o de ciudadanía en nuestro programa. Desde luego, nuestra apuesta claramente es el empleo para dar oportunidades, poder desarrollar los proyectos individuales de las personas. Consideramos que al final es la mejor política social y también, lo he dicho a lo largo de mis intervenciones, como medio para garantizar nuestro estado de bienestar. Y me estoy refiriendo también a lo que es la RGI, la prestación complementaria de vivienda, las ayudas de emergencia social, que se llevan anualmente, según los presupuestos de los 2 últimos años, 461 millones de euros. Pero, aunque creyendo absolutamente en el sistema de protección que tenemos, que desde luego es un sistema avanzado, queremos que el sistema funcione y, sobre todo, que une la percepción de una prestación a la búsqueda de un empleo, a la empleabilidad, y que el sistema no solo tenga puerta de entrada, sino también puerta de salida. No hemos hablado de economía social, yo lo quiero citar porque creo que es un aspecto fundamental y, sobre todo, en nuestra sociedad, por nuestro tejido productivo. Creo que ha sido la gran asignatura pendiente de esta legislatura. En el calendario legislativo del Gobierno había previsto aprobar una ley de economía social, no se ha aprobado y, desde luego, creemos que sin dilación la próxima legislatura se tiene que abordar esta cuestión. Creemos también que hay índices que no dicen o no evidencian que nuestra economía goza de la salud que algunos nos quieren decir, y otro de los aspectos que creemos en los que hay que incidir especialmente es todo lo que tiene que ver con la innovación. Y cuando hablaba antes de la formación para ser una sociedad competitiva, pero a la vez tenemos los mejores jóvenes formados, pero se van, al final estamos perdiendo activos, estamos perdiendo recursos. Creo que también sería importante que desde las administraciones, y en este caso el Gobierno vasco, porque estamos en unas elecciones autonómicas, creo que ahí hay estudios últimamente bastante prolijos en relación a las profesiones del futuro. Nos anuncian que muchas de las profesiones del futuro, de los empleos del futuro, desde luego no existen hoy en día. Tenemos que, desde luego, estar atentos a esa cuestión para ahí ofrecer un marco de oportunidades a uno de los sectores que más dificultades tiene de acceso al empleo, que sois los jóvenes, todo lo que tiene que ver con la era digital y también todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población en una sociedad que está muy envejecida y, desde luego, que ahí creo que también tenemos que tener una oportunidad y los poderes públicos pues tienen que actuar y, desde luego, adoptar decisiones en esas direcciones. Besterik gabe, eskerrik asko. Zuri, eta blokea amaitzeko Julen Bollain, Elkarrekin Podemos. Vale, eskerrik asko. Bueno, ya siento ser reiterativo, pero una pregunta de si accediésemos a la lehendakaría, ¿apostaríamos por la renta básica o no? No entiendo cómo entra fiscalidad, empleo y tal cual. Bueno, en el Elkarrekin Podemos lo tenemos claro y, de hecho, así aparece en nuestro programa. No exactamente como decía antes el compañero Gurpegui, sino que nosotros nos comprometemos a abrir un debate ciudadano
en el primer año de legislatura, no solo durante el primer año de legislatura, porque creemos que toda la ciudadanía vasca pues, tiene el derecho de conocer en qué consiste la renta básica incondicional y no solo a guiarse mediante aquellos medios de comunicación a veces sensacionalistas y mediante los políticos que solo intentan ridiculizarla, ¿no? Solo intentan decir que la renta básica incondicional es dar 650 euros a cada ciudadano. Y no es eso, tiene mucho más detrás, como hemos podido observar en este debate. Hemos visto en esta mesa redonda que tiene la renta básica pues, implicaciones en la emancipación juvenil, en el precariado, en empoderar al trabajador, en la igualdad entre hombres y mujeres, reducción de desigualdad y un largo etcétera que luego si queréis podemos compartir. Entonces nuestro debate y nuestro proceso democrático participativo junto a toda la ciudadanía no quiere acabar en un vacío como se hace muchas veces. Entonces nosotros queremos culminar ese proceso con un referéndum como ya se ha hecho en países que tanto admiramos como pueden ser Finlandia o Suiza y queremos acabar con un referéndum y que sea la propia ciudadanía vasca la que decide si quiere implementar o no una renta básica incondicional. Como sabemos que es un proceso duradero, también tenemos pues, individualizar la RGI, quitarle condiciones y tal, pero creo que lo podemos dejar para luego y que no es el momento, ya que estamos hablando de renta básica incondicional. Y bueno, han sido años duros, han sido años en que nos han desmantelado muchísimos servicios públicos, han recortado nuestros derechos e incluso lo que creíamos seguro, aquello que tanto costó conseguir a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, de un plumazo también nos lo han arrebatado, ¿no? Entonces, ahora mismo pues, hay una nueva generación vasca, una generación de vascos y vascas que queremos renovar un pacto social. Y queremos renovar el pacto social mirando al futuro con dignidad y sin desigualdad social. Y para ello, desde el Elkarrekin Podemos creemos que pasa por apostar también por una renta básica incondicional y, desde luego, nosotros apostaremos por ella y la defenderemos. Pero, como no, la voz es de la ciudadanía vasca. Eskerrik asko, Julen. Bueno, hemen mailatik prestatuta zeuden 6 blokeak ja amaitu ditugu, baina hasieran esan dugunez, benetan eskertu nahi dizuet hemen mailekidei guztiei, ze eta zuen ekarpenak, hori izan dira, ekarpenak, baina uste dut ere interesgarria dela formatu honetan, orain zuen galderei zabaltzea aurretik, 3 minutetan eta berriro hasierako ordena jarraituz, aukerak, bakoitzak nahi duena, bai norbaiten erantzuteko, se azpimarratzeko. Por tanto, abrimos el penúltimo bloque, que sería la posibilidad para cada representante de cada partido de, en 3 minutos, bien rebatir o plantear algo diferente a lo que ha oído o subrayar algunas cosas que le parezcan de más interés. Eta orain hitza Arantza Tapia, del Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alderdi Jeltzalea. Mila esker, nire kasuan ideia batzuk azpimarratzeko erabiliko dut. Hasieratik esan dugun bezala interesgarria da eztabaida eta interesgarria da hausnarketa, baina ez dugu uste une honetan nahikoa erabakita dagoenikan, nahikoa ikusita dagoenikan zer suposatzen duen honek, eta pentsatzen dugu hau epe luzeko zerbaitela. Bitartean zer? Alde batetikan, benetan sinisten dugu herri honetan babes sozialeko ditugun neurriak interesgarria diala eta izugarrizko lana egin dela eta adibide direla hainbat eta hainbat lekutan, hobekuntzak sartu behar diala hemen proposatu dianak edo beste batzuk adostasunez egindakoak legebiltzarrean eta egin behar ditugula, bai noski. Baina inolaz ere esan gabe horrek ez duelako ezertarako balio, horrek ekarri gaitu honaino. Eta guztion artean egindako zerbait da eta babestu egin behar dugu egindakoa. Askoek beste lekuetan adibide bezala jartzen dutena, ez dezagun guk pikutara bidali, oso interesgarria delako. Eta beste alde batetikan nik uste dut utzi degula nahiko hankamotz beste gauza bat. Babesa aztertu dugu, baino ez hainbeste enplegua. Nik uste dut benetan interesgarria dela, honekin batera sustatzea beste eztabaida
pareko bat, eta da, enplegua nola bila genezake, zer egin genezake gazteontzako enplegu hori bilatu ahal izateko. Ze babesa ondo dago, baina benetan sinisten dugu lehendabiziko lana dela enplegua bilatzea, eta horretarako formakuntza behar dugu, formakuntza oso lotuta dagoena gure enpresei bai, baina zergatik anez zerbitzu sozialei, zergatik anez eraikuntzan adibidez hainbat erreforma egin behar dianean, baita ere hor badaude lanpostu batzuk, agian ez oso teknologikoak baino bai eskulana behar dutenak, hori ere lana da eta garrantzitsua da, enplegua da. Familia politikak zer eragin izango duten hemendikan aurrea guztiok aukera berdinak izateko, eta hor ere lan egin beharra daukagu, eta noski, gazteentzako egiten ditugunean plan lokalak eta eskualdekoak enplegua sortzeko bereziki gazteak kontutan izatea. Beraz, babesaz bakarrikan hitz egiten baldin badugu, niretzako eztabaida hau hankamotz samar gelditzen zaigu. Badu errenta honek zer esana, baina guretzako enpleguarekin aldi berean sustatu beharreko zerbait da. Enpleguari gaina lehentasuna emanez. Eskerrik asko, Arantxa. Ander Rodríguez, EH Bildu. Sería complicado sacar rebatir todas y cada una de las cuestiones que se han trasladado aquí. Yo sí que solicitaré una cosa, es decir, a mí me sorprende bastante que quien durante el debate ha exigido un supuesto rigor, seriedad, haya exhibido tan poco rigor y seriedad a la hora de la propuesta de renta básica de ciudadanía. Yo creo que uno es dueño de sus palabras, preso de sus silencios. Dueño de sus palabras, preso de su silencio. Bien, dicho lo cual, yo no entiendo, es decir, podemos hablar de empleo, pero es que situar, es decir, o se apuesta por la renta básica de ciudadanía o se apuesta por las políticas de empleo, yo creo que es una falacia, es decir, desde cuándo se plantea, y yo creo que durante todo el debate se ha hablado de ello, que la renta básica de ciudadanía sea contraria al empleo. Es favorable a empleos dignos, es decir, es una herramienta para estimular el reparto del empleo, ese bien que cada vez es tan escaso y es más escaso, y que una propuesta como la renta básica de ciudadanía pues establecía un mejor reparto del empleo, porque una de las cosas que sí que tenemos que hablar también seriamente es de incentivar y articular medidas en torno al reparto del empleo. Bien, plantea una renta básica de ciudadanía que en ningún caso, ninguna de las personas presentes en esta mesa que hayamos defendido la renta básica de ciudadanía, lo hacemos como contrario al desarrollo del estado de bienestar, sistema sanitario, sistemas de cuidados, educación, sin detraer un solo euro. Y recuerdo a ese respecto que cuando desde la Diputación de Guipúzcoa hicimos un análisis en torno a la financiación de una propuesta como la renta básica, lo hacíamos sin tocar un solo euro del dinero que se estaba destinando en este momento al sostenimiento de los servicios públicos. Y esto es importante remarcarlo, porque lo otro es desvirtuar completamente el debate y achacar determinadas intenciones a quienes no las han demostrado. También a mí me preocupa mucho que se diga, no, es que estáis legitimando lo que se ha hecho hasta ahora. No, yo creo que quien más deslegitima lo hecho hasta ahora en este país a través de las rentas mínimas es quien la recorta. O sea, coger al colectivo de 65.000 unidades de convivencia que cobran RGI y recortarles un 7% no es legitimarlo, por ejemplo. No es legitimarlo. En cuanto al consumo, pues bueno, había una intervención sobre el consumo que es no consumista, capitalista. Bueno, yo creo que darle 650, una renta tan modesta de 650 euros cuando se habla que se estimula el consumo, se habla de estimular el consumo de productos básicos. Una última referencia, la preocupación por los becarios. Yo creo que esa preocupación es compartida. Pero claro, preocuparte porque los becarios cobren 900 euros, 900 y pico euros al mes, y claro, que hace 3 años se les haya recortado un 25% del ingreso, pues me sorprende bastante, Y bueno, pues termino, se acaba el tiempo. Eskerrik asko, Ander. Alfonso Gulpegui, Partido Socialista Euskadi. Bueno, yo creo que hemos hablado, cuando hablamos de renta básica, tenemos que hablar también de fiscalidad, claro. Cuando hablamos de renta básica, yo creo que he respondido siempre sí o no. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué queremos hacer nosotros? Y insisto, el tema de la renta básica yo creo que tiene muchas aristas. Es un debate interesante en un marco de crisis del trabajo, pero creo que antes de eso hay otras prioridades. Entiendo que durante estos 4 años la prioridad número 1 es el empleo. La prioridad para nosotros, número 2, es fortalecer el sistema vasco de servicios sociales, un sistema que
insisto, no se acaba en la renta de garantía de ingresos. Cuando estamos hablando de la renta de garantía de ingresos estamos hablando de otro sistema, estamos hablando ahora de la renta, del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Entiendo también que en la renta de garantía de ingresos hay que avanzar hacia una mayor individualización, pero también, y aquí un elemento también para la reflexión, es decir, todo sistema que quiere perdurar en el tiempo debe de ser legitimado y reconocido socialmente. Es decir, yo creo que Euskadi realmente ha avanzado porque ha habido consensos básicos en la política social. Y yo creo que ahí, pues los socialistas, y tengo que reivindicar, hemos jugado un papel importante, creo que el Partido Nacionalista Vasco también, y lo he de decir, y creo que en esos consensos se ha construido una parte importante de un entramado de protección social del que hoy disfrutamos, pero que requiere, como decía, además de esos consensos políticos, reconocimiento social, legitimidad social. Y ese es un trabajo que debemos de realizar para incorporar cualquier modificación en la renta de garantía de ingresos o avanzar en una discusión más allá de la renta de garantía de ingresos hacia una mayor individualización de esa renta, una mayor incondicionalidad de esa renta, etcétera. Yo creo que esa es una línea que tenemos que seguir trabajando, los consensos y la legitimación social. Y como me gusta ser sincero, he de decir que tiene razón el compañero, habla de iniciar el debate durante el primer año. Me he equivocado de la lectura rápida que hice de todos los programas que aquí se presentaban. Efectivamente, habla de abrir el debate durante el primer año. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zubi Alfonso. Laura Garrido, Partido Popular. Vale, eskerrik asko. Bueno, hemos pasado momentos muy difíciles con la crisis económica. Hay mucha gente que se ha quedado en el camino. Me estoy refiriendo a aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que han tenido que cerrar un negocio, aquellos que han tenido que tomar decisiones difíciles de echar a empleados, en definitiva, aquellas personas que no han podido seguir con su trabajo. Ahí ha estado la renta de garantía de ingresos, ahí ha estado un mecanismo específico que tenemos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo tienen también otras comunidades autónomas, pero nosotros con características propias. Pero creo que el objetivo del sistema, no nos podemos ser conformistas con que las personas reciban una ayuda, indudablemente la tienen que recibir para garantizar un mínimo de recursos a aquellas personas que se han quedado sin la oportunidad de trabajo, pero que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos y encaminar todas nuestras acciones a que esas personas más pronto que tarde puedan volver al mercado de trabajo. Por lo tanto, creemos que todas las políticas deben de ir encaminados en todos los sectores a que aquellos que tienen mayores dificultades encuentren un trabajo. Hoy hemos hablado de los jóvenes porque estamos en un entorno de la universidad, pero también me quiero acordar de las mujeres y también me quiero acordar de los parados de larga duración, que son los colectivos que más dificultades tienen para volver a retomar o acceder al mercado laboral. Para ello es indispensable generar confianza. Para generar confianza es necesario marcos de estabilidad política que generan estabilidad económica y social, acuerdos, y en ese sentido, con esa estabilidad podremos dinamizar nuestra economía, atraer la inversión, ser más competitivos y, desde luego, para nosotros una cuestión fundamental como euskaldunes, yo como euskaldun, como residente en esta comunidad autónoma vasca, es que desde luego podamos ocupar las posiciones de liderazgo que teníamos en el pasado y ser referencia y pioneros en muchas cuestiones en las que claramente, según los indicadores que estamos conociendo últimamente y hace ya años, estamos perdiendo claramente posiciones. Por lo tanto, para nosotros, como he resaltado a lo largo de estas jornadas, el empleo y garantizar un empleo digno y de calidad va a ser una de las fundamentales prioridades en los próximos 4 años. Eskerrik asko, Laura. Julen Bollain, Elkarrekin Podemos. Bueno, eskerrik asko, berriz be Ángel. Bueno, voy a intentar ser bastante claro ahora en la última. 4 puntos claros. La primera, Tapia Anderea, decía usted que no había por qué empezar con el mercado libre de vivienda, que se podía empezar por el alquiler, por ejemplo, cuando en el libre cuesta un 60% del salario mensual neto de la juventud vasca, la vivienda de alquiler cuesta un 62%. Vamos, es aún más cara que el mercado libre.
Al señor Gurpegui también me gustaría decirle una cosa. No sé si aquí somos economistas, aquí habrá gente de todo tipo, ¿no? Pero no es muy difícil entender que una renta básica incondicional no mete más dinero en el mercado, sino que es una simple redistribución de la renta justa, como bien lo he dejado claro antes. Vamos, no hay más dinero, no se imprimen billetes para ello. Recalcar una vez más que no se toca el estado de bienestar, no se toca un euro ni en la educación, ni en la sanidad, y como bien he dicho, en plan anécdota, pero verídico, como está en todos los estudios que se han hecho, ni en la corona, es decir, ni el dinero que se destina a la monarquía. Tercero, hablábamos de Euskadi, que es un ejemplo en otros sitios. Es verdad, pero en Euskadi sigue habiendo, después de las prestaciones sociales, un 15,4% de la ciudadanía que vive bajo el umbral de la pobreza. Y eso no se puede permitir. Entonces, creemos que hay que mirar al futuro y hay que hacer propuestas arriesgadas, pero viables, que rompen, pero que son necesarias. Y por eso nosotros apostamos por crear un debate en la ciudadanía y, como usted bien decía, señor Gurpegui, la ciudadanía vasca ha avanzado con consensos, con legitimidad. Pero es que es así. La ciudadanía vasca es suficientemente madura para crear un debate social y que en un referéndum elija si quiere o no implementar la renta básica. No hay más. Por eso también hago un llamamiento a los partidos de izquierdas, al PSE y a Bildu, que nos tiendan la mano, que vayan de la mano con nosotros en ese proceso, que no se pierde nada, que la gente lo que va a hacer es entender mejor la medida y votar libremente si la quiere implementar o no. Nada más. Y para finalizar, me gustaría invitaros a todos vosotros. 18 y 19 de noviembre se hará el 16 simposio sobre la renta básica aquí en Bilbo. Eskerrik asko, Julen, eta amaitzeko David Pasarín, de Ciudadanos. Bai, mila esker. Bueno, yo voy a enumerar una serie de medidas y de propuestas que ha hecho Ciudadanos, no solamente en el ámbito autonómico, sino en otros ámbitos también competenciales, y que algunas de ellas ya las ha llevado a pactos en aquellos sitios donde ha facilitado la investidura, o, en el caso de la política nacional, a los pactos a los que ha llegado para dar estabilidad y gobernabilidad a España. En primer lugar, una defensa de la educación pública y la concertada. Nosotros apostamos también por la educación concertada. Una propuesta para llevar la economía a la ESO. Entendemos que desde muy pequeños los jóvenes tienen que tener una responsabilidad a la hora de gestionar el dinero. Libros de texto gratuitos, esto ya se ha conseguido en comunidades autónomas como Andalucía. Una especial hincapié en los alumnos con altas capacidades para buscar la excelencia. La bajada de las tasas universitarias, un sistema de becas que ya hemos puesto, como digo, en funcionamiento en algunas comunidades autónomas. Con respecto a los planes de empleo joven, sí que hemos detectado, y especialmente en el caso vasco, una falta de promoción. Es decir, entendemos que muchos jóvenes desconocen, por desgracia, los planes de empleo joven específico que se están llevando a cabo. Por lo tanto, no solamente tener esos planes, sino también difundirlos. Evitar duplicidades, en el caso de Lanbide, centralizando los programas locales, comarcales, provinciales, etcétera, en un único ente, Lanbide reformado y reforzado. Nuestra propuesta de contrato único, que ya he hablado de él. Nuestra propuesta de contratos de complemento salarial, que ya he hablado de él. Y la eliminación de la cuota de autónomos por debajo del salario mínimo interprofesional. Entendemos que esta reducción para los jóvenes que empiecen a emprender puede ser una medida que sirva para que quienes entran en el mercado laboral por cuenta propia, aquí hablamos, y en Ciudadanos nos gusta hablar de responsabilidad y sobre todo de emprendimiento, es decir, de que los jóvenes se hagan responsables sobre todo de su experiencia vital y sobre todo de su carrera laboral. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, eta ja azken brokea da zuek bidalitako ekarpenak, egindako galderak. Bi iturri desberdinak ditugu, hemen areto nagusi honetan egon garenon guztion ekarpenak, eta horri buruz orain Joranderrek zabalduko digu egindako galdera guztiak, eta gauza bera egingo dugu Gazte Konseillo, Eusko Gazteriaren Konseilloaren
presidente Maialen, hastapen bidez jasotako galderak. Por tanto, ahora en este bloque vamos, en primer lugar, a compartir todas las aportaciones que se han recibido, tanto entre quienes físicamente estamos en el auditorio como quienes lo envían desde el hashtag, y a continuación haremos un último turno de los diferentes representantes de partidos. Empezaremos por el de Ciudadanos y acabaremos por el de Arantxa Tapia, y con eso daremos por finalizado este encuentro, esta mesa redonda. Beraz, Yolander, nahi duzunean. ¿Eso? ¿Se me oye? Sí. Me han llegado muchas preguntas, muchas de las cuales son similares y por tanto las he agrupado, por lo que quizás si se me olvida alguna, pues lo siento mucho. Bien, han llegado muchas preguntas sobre la financiación de la RBI. De la misma forma, se ha preguntado si se hará algún tipo de estudio sobre la situación familiar de los beneficiarios, ya que todo el mundo no la necesita. Y si el uso de esta ayuda estaría, de alguna manera, tendría que ser justificado, como pasa con otras ayudas, como con la de emergencia social. Se ha preguntado directamente al candidato de EH Bildu si, a la vista de que es un firme defensor de la medida, apoyaría a Podemos. Y se ha hecho de la misma manera muchas preguntas a Podemos sobre cómo la financiarían. De la misma forma, se ha preguntado sobre la diferencia entre un pobre que trabajando gana 700 euros y alguien que sin trabajar gana 700 euros. Y si quizás no sería mejor alguna otra alternativa a la RBI como el complemento salarial. De la misma forma, se plantea la posibilidad de que la gente, al recibir la RBI, deje de realizar ciertos trabajos que se consideran poco atractivos, como de camarero, de cajero, dependiente, vendedor de comida rápida, etc. Al candidato del Partido Socialista le han llegado varias preguntas, sobre todo a raíz de su intervención inicial. Se le pregunta por qué cree que esta RBI disminuye el estado de bienestar, ya que en opinión del que pregunta se cree que la complementa. Y de la misma forma pregunta por qué no han puesto la RGI de la Comunidad Autónoma Vasca en España cuando han gobernado. Asimismo, se le pregunta si cuando dice que la ley de vivienda garantiza la vivienda, ¿dónde quedan las personas que no acceden a Etxebide? O los que no tienen la posibilidad de estar 4 años apuntados, porque como a muchos jóvenes no nos llega el dinero para cumplir los mínimos. Y si has pensado en ello. En otro bloque llegan muchas preguntas en el ámbito del feminismo. Se pregunta si habéis llegado a plantear, debido a que muchos sectores de la población lo hacen, la economía feminista como alternativa a la situación actual. De la misma forma, se pregunta si la RBI, la hipotética RBI, tendría en cuenta la conciliación que deben llevar a cabo las mujeres, ya que siguen siendo las responsables de los cuidados en nuestra sociedad. En este aspecto, se ha hecho muchas referencias a la candidata del Partido Nacionalista Vasco, Arantxa Tapia, y se ha preguntado si van a revertir los recortes del 7% en el RGI y también se ha preguntado sobre las becas monoparentales y el recorte en las mismas, debido a que creen que esto puede ir en detrimento de este tipo de familias. Asimismo, a Laura Garrido, la candidata del Partido Popular, se le pregunta si van a implementar las mismas medidas que han implementado estos 4 años en materia económica en el Gobierno central. Y asimismo, cuando planteaba la educación como solución a los problemas, se le pregunta si considera que la ley educativa conocida como LOMCE garantiza esta igualdad entre la sociedad. Asimismo, se han hecho ciertas referencias al euskera, tanto por la falta de uso por nuestra parte en el debate, como por su situación como patrimonio. Se han hecho muchas otras preguntas sobre la situación política en España, que no sé si quizás mejor las dejamos para otra ocasión,
Y, por último, se plantea si se debería dar cierta renta a los estudiantes, como se hace en otros países como Dinamarca, y otras preguntas de carácter más técnico, digamos, como si la ley de armonización fiscal permite la intervención fiscal del Gobierno vasco, sí, cómo, cuánto, y si no es así, ¿por qué? O si se sabe a partir de cuántos ingresos netos la aportación fiscal sería negativa y el porcentaje sobre los contribuyentes. Asimismo, se plantea la posibilidad de que quizás estemos planteando las preguntas desde una perspectiva equivocada y que quizás no mejoraría la negociación porque el problema no es solo salarial, sino sistémico. Y creo que con esto más o menos tengo todo. Sí, que se plantea que quizás la manera en la que se está planteando el problema en este debate no es la adecuada debido a que el problema se plantea desde una medida liberal de justicia social, por lo que el problema no es solo salarial a la hora de que las negociaciones entre trabajadores y empleadores se beneficiarían de la RBI, sino que el problema es sistémico y va más allá de eso. Maialen, zure txanda. Twitter... Horren bai. Twitterretik galdera bat atera dugu, eta da, gazteen laneratzea hobetzeko neurriak genero ikuspegitik diseinatu aldira zuen alderdian, adibidez, eta guztientzako, va para todos dirigida. Eta hori da Twitterretik ateratako. Bueno, son la 1:28, entonces, bueno, estamos a 2 minutos teóricos del final, esto casi siempre pasa y realmente yo sí creo que ha sido excepcional el nivel de aportaciones que nos acaban de llegar y yo en ese sentido mantendría el tema de los 3 minutos con un punto de flexibilidad hasta 5. Yo cuando lleguen los 3 minutos os voy a decir, porque ya 5 por 6:30 es la media hora, creo que en ningún caso debiéramos de alargarnos más. Entonces vamos a invertir el orden para empezar con David Pasarín en primer lugar, posteriormente Julen Bollain, Laura Garrido, Alfonso, Ander y Arantxa. En principio 3 minutos y os avisaré yo en el momento que sean 3 minutos. Son todas las preguntas, me consta que todas y todos las habéis cogido con mucho interés y ya cada uno, cada una, pues en algunos casos ha habido interpelaciones directas, pero tenéis la libertad para, como a lo largo del debate, cada uno compartir y aportar aquello que considere de mayor interés. David Pasarín, zure hitza. Vaya, sí con eso. Bueno, como no he tenido ninguna alusión, que me he quedado más tranquilo, entiendo que se habrá entendido perfectamente el discurso, la aportación que ha hecho Ciudadanos a este debate. Sí que he visto que ha habido un tema que me has comentado que ha suscitado bastante importancia, que es la situación política y entiendo que también la política de pactos. Nosotros en ese sentido desde Ciudadanos sí que queremos, entendiendo que el mapa político vasco previo a este último periodo en el que se nos dijo que era necesario, pues bueno, desde las anteúltimas elecciones generales se nos dijo que era necesario pactar, se nos dijo que los partidos tenían que tener cintura, se nos dijo que venía un proceso en el que nadie iba a tener mayorías absolutas. Sí que quiero poner en valor, de cara a lo que pueda pasar en la política vasca, que Ciudadanos ha sido capaz de moverse, ha sido capaz de apoyar a las dos personas o a los dos partidos a los que se les ha encomendado formar gobierno y en ese sentido creo que poner en valor que para lo que va a haber que hacer en la política vasca en el próximo Parlamento, que va a ser pactar y pactar, sí que queremos entender que Ciudadanos está ya en esa onda y queremos o esperamos que el resto de grupos también lo estén. Con respecto a la renta digamos, a la propuesta que se nos ha hecho, bueno, yo voy a dejar también bien claro que no está en nuestro programa electoral y en ese sentido por eso he enumerado otra serie de medidas, porque entendemos que desde otros ámbitos, desde el ámbito de la educación, desde otro tipo de ayudas, desde la ayuda a la familia, etcétera, se puede mitigar
algunas de los problemas que esta renta quiere combatir, y que entendemos que con el simple hecho de dar dinero a la gente no nos parece que a largo plazo eso pueda generar una sociedad en su conjunto competitiva, y que eso pueda generar unas personas que tengan por sí mismas un proyecto de vida viable y un proyecto de vida satisfactorio. Eskerrik asko. Zure, David. A continuación, Julen Bollain, de Elkarrekin Podemos. Eskerrik asko, azkenik, Ángel, azkenengo aldiz. Bueno, sobre la pregunta de por qué no por qué no usar una renta básica incondicional y dirigir las medidas a los pobres, tal y como aparecía. Bueno, pues las rentas condicionadas, las targeted que se dicen que van dirigidas a una persona, se ha demostrado durante 27 años en Euskadi cómo no funcionan. Hay un artículo genial de Iñaki Uribarri que explica punto a punto por qué no han funcionado, por qué tenemos un 15,4% de la ciudadanía vasca por debajo del umbral de la pobreza después de las transferencias sociales. Pues porque no funcionan, tienen varios problemas. Estigmatizan a la persona, crean fraude fiscal, caen en la trampa de la pobreza y otros tantos que demuestran que las rentas condicionadas en ningún lugar del mundo han funcionado hasta ahora. Sobre el complemento salarial que se preguntaba, bueno, hay pocas medidas tan neoliberales como el complemento salarial que yo conozca, ¿no? ¿Qué quiere decir el complemento salarial? El empresario puede pagar menos, que el Estado ya pagará lo que hace falta. Es decir, que el trabajador cobre menos del empresario para cobrarlo del dinero de todos. Entonces creemos que eso no es así, porque es una medida altamente regresiva. Sobre la política feminista, he comentado antes, la renta básica es casi una revolución para la política feminista. Como decía la filósofa Mary Wollstonecraft del siglo XVIII, repito, las mujeres no serán libres hasta que consigan su independencia económica. Otro estudio que se hizo en Estados Unidos a principios de los 60, en distintos estados, en New Jersey y en Alabama, constató el estudio de que una de las cosas, bueno, lo ponían ahí, una de las cosas malas de la renta básica es que sube la tasa de divorcios. Os preguntaréis por qué. Pues claro, pues cuando la mujer tiene un ingreso estable, tiene la vida asegurada, no tiene por qué aguantar y no tiene por qué depender económicamente del marido. Entonces, si esto para ellos era un punto negativo de la renta básica, para mí es un punto positivo y creo que todas las feministas deberían estar conmigo. Y para finalizar, financiar, la gran tarea, la de financiar. Bueno, se han demostrado múltiples veces. Bueno, me gustaría añadir también una cosita sobre política feminista, ya que nosotros queremos la maternidad y la paternidad que sean iguales e intransferibles. Y sobre el hecho de la financiación voy a repetir que se ha realizado un estudio que será publicado dentro de poco, ahora mismo está en Internet un avance y se va a publicar dentro de poco el libro, que es una financiación de una renta básica conjunto de la ciudadanía española, nosotros lo traemos a Euskadi, pero bueno, que demuestra que es perfectamente viable, muy significativo, con casi 2 millones de IRPFs y en la cual, repito, no se toca el estado de bienestar, no se toca la educación, no se toca la sanidad. Son derechos que hemos adquirido y siguen y tienen que seguir siendo derechos universales, gratuitos y de calidad. Y para acabar, repito, Ander, si me permites, voy a citarte a ti, que en 2012 o 2013 dijiste: sin peros técnicos, los únicos obstáculos para implantar la renta básica incondicional serían políticos. Así que una vez más, compromiso político, voluntad, creemos un proceso democrático participativo, que sea la ciudadanía de Euskadi la que elija si quiere implementar una renta básica o no. Eskerrik asko, Julen. Laura Garrido, Partido Popular. Vale, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar voy a responder a las dos preguntas que se me han formulado. Por una parte, se me decía, bueno, pues si pensaríamos implementar las medidas
que ha puesto en marcha el Partido Popular a lo largo de estos años en el Gobierno de España. Bueno, indudablemente nosotros también tenemos instrumentos específicos que nosotros a lo largo de mi intervención he abogado por potenciarlos y por utilizarlos debidamente y al servicio realmente de las personas y de la ciudadanía vasca. Me estoy refiriendo al concierto económico, al Lanbide, que creemos que tiene muchas más potencialidades y que el Gobierno del señor Urkullu no los ha gestionado como se podían haber gestionado. Indudablemente, y aunque haya todavía muchas cosas por hacer, creemos que las medidas que se han tomado desde el Gobierno de España pues han conseguido revertir una situación. Hay que recordar que en el 2011, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy llegó al Gobierno, el déficit estaba como estaba, incluso cifras por superiores a las que se nos dijo, se ha reducido a la mitad. Estábamos en situación de quiebra, estábamos con una prima de riesgo absolutamente desbocada. Indudablemente queda mucho por hacer, pero ahora pues hay un signo y un indicador positivo que somos uno de los países que más crecen en la Unión Europea. Indudablemente queda mucho por hacer. En relación a la LOMCE, la apuesta de la LOMCE fue mirar a Europa, es decir, a los países más avanzados y donde realmente la educación tiene unos resultados buenos, es profundizar en el aprendizaje del inglés. Aquí vemos en Euskadi cómo el trilingüismo ha sido un fracaso, el aprendizaje del inglés está muy por detrás de otras comunidades autónomas, potenciar la formación profesional dual y evaluar en la enseñanza. Aquellas sociedades europeas que tienen mecanismos de evaluación ha permitido detectar las deficiencias del sistema educativo y mejorar. Pero por ceñirme también a las cuestiones que han salido aquí, cuando el otro día estaba leyendo cuestiones en relación y artículos y opiniones en relación a la renta básica universal, individual o de ciudadanía, había unas preguntas que salían a colación: ¿qué impacto tendría? Si cambiaría la sociedad a mejor, si eliminaría la pobreza, si desincentivaría la búsqueda de un empleo, que es una de las cuestiones que ha salido aquí. El tema de que al final rentas de este tipo pueden ser desincentivadoras en la búsqueda de un empleo y nosotros creemos que cualquier sistema de protección tiene que incentivar a la búsqueda de un empleo porque ese tiene que ser el objetivo final. Y otra de las cuestiones que salía era el tema de la financiación, de dónde salen los recursos para financiar una renta de estas características. Y solo hay dos vías: o aumentamos los impuestos, y eso también hay que decirlo claramente, porque aquellos partidos que abogan por instaurar este tipo de rentas tienen que decir claramente de dónde saldrían los recursos: aumentar los impuestos o recortar de otras partidas o de otros programas o de otros ámbitos, que también creo que hay que decirlo claramente. Y por acabar, en relación al feminismo, hombre, yo creo que si algo ha posibilitado que las mujeres hayamos avanzado posiciones en la sociedad, aunque todavía queda muchísimo y mucho por hacer para conseguir esa igualdad real y efectiva, es que hayamos tenido acceso a un empleo. Yo creo que eso es lo que ha supuesto un avance para las mujeres y, desde luego, creo que hay que seguir haciendo mucho más hincapié en políticas de conciliación, porque también, como ha salido en este debate, al final, ahí están los datos, las mujeres pues somos los que nos hacemos más cargo de los menores y de las personas dependientes. Y, finalmente, por hacer una referencia a la situación política, pues indudablemente para tener un escenario de certidumbre en el ámbito económico, poder generar empleo, hay que tener una estabilidad política. Lo contrario genera desconfianza y incertidumbre, no llegan inversiones, dejamos de ser competitivos. Enseguida tenemos unas elecciones autonómicas donde, a tenor de las encuestas, ningún partido va a tener mayoría. Es más, va a ser muy difícil también reeditar pues la mayoría de la legislatura anterior entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Por eso el diálogo va a ser absolutamente indispensable y la búsqueda de acuerdos. Pero de la misma forma que aquí va a haber que buscar acuerdos y que apelar, y se apela al diálogo por parte de muchas formaciones políticas, yo también reclamo y apelo a esa misma responsabilidad, porque también, sin duda, es necesario un marco de estabilidad y de gobernabilidad en el ámbito nacional para generar ese marco de confianza y certidumbre. Por lo tanto, creo que hay que tener posiciones coherentes y lo que no se puede es jugar al bloqueo en Madrid y aquí apelar al diálogo, eso sí, cuando se apela al diálogo a los demás. Eskerrik asko, Laura. Alfonso Gurpegui, del Partido Socialista de Euskadi. Yo me voy a centrar, pero solamente una pincelada. Prefiero incertidumbre con dignidad a certidumbre sin dignidad.
Solamente esto. En cuanto al asunto de lo que nos trae hoy aquí, los asuntos concretos de referencia a mis intervenciones, he de decir que, por un lado, he dicho desde el principio que este es un debate interesante, es un debate importante, pero que tiene aristas. Tiene aristas porque puede ser utilizado como un argumento para el desmontaje del sistema de bienestar. Y, de hecho, uno de los, desde mi perspectiva, uno de los elementos débiles de los flancos es la viabilidad económica, porque gobernar es priorizar, porque el paquete del que tienes que gastar no es ilimitado, por lo tanto también hay que trabajar en esa dirección. Entonces, por eso he dicho que tiene aristas, es un debate interesante, sobre todo porque tiene que ver con un cambio de paradigma del trabajo, del modelo de trabajo, pero que es un debate que yo creo que al que hay que acudir de manera sosegada. Y creo, sinceramente, que la campaña electoral no es el mejor de los momentos, pero en cualquier caso asumimos el reto a posteriormente, después de la campaña electoral, seguir trabajando en esta dirección. Nosotros apostamos también, y lo he dicho, por nosotros, como muchas entidades que trabajan en el ámbito de la exclusión, en el ámbito de lo social, no se trata de los pobres y los no pobres, no, se trata de que hoy existe unas circunstancias de personas que están en unos ámbitos de exclusión, de pobreza, que la exclusión no solamente es pobreza y que requieren de mecanismos con los que hoy en día todavía no llegamos a esa situación, a resolver este tipo de situaciones. Hombre, que no funciona la RGI, de verdad, no lo admito. O sea, y no he estado en el gobierno este año, esta legislatura. Pero no, la RGI ha disminuido la pobreza, ha disminuido la pobreza infantil. ¿Tiene margen de mejora? Por supuesto que tiene mucho margen de mejora. Es decir, que las políticas de renta de garantía de ingresos no funcionan, hombre, es lo que sucede en toda Europa. Las garantías, las rentas de garantía de ingresos, las rentas básicas, se aplica, creo, ha empezado en Alaska, que creo desde el 80, que tiene 1/3 de la población de Euskadi o algo así, creo recordar, más o menos, y ha empezado hace poquito en algún estado de Finlandia, ¿verdad? Esa es una de las nuevas experiencias. Es decir, y en Finlandia yo creo que hay algún estado... Bueno, quiero decir, o sea, que son elementos, que son situaciones todavía novedosas y que los instrumentos que tenemos hasta ahora están funcionando, aunque tienen margen de mejora. Dos preguntas que me hacían. ¿La RGI por qué no está en España? Hombre, es competencia de las comunidades autónomas, pero he de decir también que desde el año 2011, en el programa del Partido Socialista, está la extensión de la renta de garantía de ingresos a todas las comunidades, pero también he de decir que la correlación de fuerzas en las comunidades autónomas, pues como todos y todas sabemos, es diferente. Y respecto a la ley de vivienda, pues en fin, es un derecho subjetivo, pero también, como muchos de los derechos subjetivos, condicionados a una serie de características, pero que en cualquier caso es una ley que requiere también desarrollo. Eskerrik asko, Alfonso. Ander Rodríguez, EH Bildu. Mi esker. Joder, Julen, no me cites, que me da una vergüenza estas cosas, por favor. Bueno, yo voy a intentar responder las preguntas que nos han hecho. Pues voy a intentar seguir el orden y las que entendía que están correlacionadas las he agrupado en varios bloques. Pero uno primero es el de la financiación. Yo creo que es importante, al acercarnos a una propuesta como la renta básica de ciudadanía, es diferenciar entre el debate técnico y el debate político. Técnicamente debatiremos si es o no viable, que creo que múltiples estudios han demostrado su viabilidad, pero no solo eso, sino cómo decidimos financiar la renta básica. Y, aparte, debatiremos políticamente si es deseable o no. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que son dos carriles de debate. Entonces, yo entendía el debate de hoy como un debate sobre la idoneidad política de esta propuesta. Pero podemos hablar también de financiación. Sí, evidentemente, cuando estamos hablando de la financiación, estamos hablando del conjunto del sistema fiscal. Hay propuestas que hacen incidencia exclusivamente en IRPF. Hay otras que hablan también de imposición a través de IVA, otros de transacciones internacionales a través de la tasa Tobin también se ha llegado a plantear. Es decir, hay múltiples vías para financiarlas, pero evidentemente depende qué vía elijas, no es neutro tampoco. Entonces, llevaría bastante tiempo explicar. Yo sí recomendaría, pues para el Reino de España hay varios trabajos que ya se han citado en esta mesa, que los tenéis en la página web de la Red Renta Básica, en torno a la viabilidad de la financiación, y para el caso de Guipúzcoa, pues un trabajo se hizo
en colaboración que se hizo con miembros de la Red Renta Básica de Diputación Foral de Guipúzcoa sobre la financiación de una renta básica a través de una serie de modificaciones IRPF. Al final, la renta básica es una política redistributiva y, por lo tanto, sí que es una política de gasto potente y una política de ingreso, pero siempre con la idea de que los ricos tienen que perder con la propuesta y los pobres tienen que ganar, ¿no? Y de hacer beneficiaria a una mayoría del conjunto social. Bien, yo creo que igual hemos tenido el problema de no explicar igual adecuadamente la propuesta, porque sí que han salido algunas preguntas en torno a decir, ya, pero entonces dejaríamos de controlar. No controlaríamos nada, sería incondicional, como el derecho a la sanidad, como el derecho a la educación, es un derecho de ciudadanía que es absolutamente incondicional. Por lo tanto, no se controlaría otro tipo de actitudes. Y eso es una mejora, y para mí es una de las más importantes, para con la RGI. Porque a mí hay cosas que me sorprenden. A mí me ha tocado conocer el sistema de RGI, no evidentemente como persona usuaria, no digo evidentemente porque no me ha tocado, sino como gestor público me ha tocado conocer el sistema de RGI. Hubo unos meses que estuvimos gestionando las de Diputación de Guipúzcoa hasta que llegó el cambio de ley del 2011, que por cierto ahora nadie está de acuerdo con que lo gestione la Anvide y los únicos que nos opusimos fuimos nosotras y nosotros. Pero bueno, bienvenidos otra vez a este debate y a nuestra posición. Bien, decía eso. Muy bien, voy terminando. Decía eso porque me parece muy sorprendente que la gente hable del fraude en la RGI y de la falta de controles, sobre todo esto segundo, la falta de controles es alguien que no conoce los humillantes y sucesivos controles que tiene una persona que recibe la RGI. Los humillantes controles que tiene que pasar una y otra vez. Hay que certificarse como persona pobre y es algo que afecta a la libertad y a la dignidad de las personas. Y es algo que supera la renta básica de ciudadanía. Entonces, cuando a mí me llama ¿por qué tú crees en la renta básica de ciudadanía? Porque creo que una de las cosas principales que hace es superar el estigma de la pobreza. Bueno, hay una pregunta que se me ha dirigido, si apoyaríamos a Podemos en la propuesta o si daríamos el apoyo a Podemos. Claro, es que esto con todo el cariño del mundo hacia el compañero de Podemos, es decir, no empieza la política en Euskal Herria con Podemos, es decir, la coalición desde sus inicios, llevamos debatiendo tanto dentro de la coalición como fuera de la coalición sobre la renta básica de ciudadanía. Llevamos debatiendo y haciendo aportaciones. Se ha citado el estudio que se hizo desde la Diputación Foral de Guipúzcoa en torno a la renta básica de ciudadanía. Estamos hablando también de la organización del simposio de la renta básica que también se hizo en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa. También podemos hablar de cómo en los últimos meses de Gobierno y Diputación estábamos trabajando en el diseño técnico de una renta básica infantil con evidente vocación universal e individual. Bueno, sobre los comentos salariales, yo creo que antes he intentado responder, se ha vuelto… Sí, bueno, ya pues voy terminando, siento por las preguntas. Se ha comentado el complemento salarial, creo que antes he señalado los riesgos de estos complementos salariales, pero sobre todo que funciona para que tiene algún tipo de salario, no para que no tiene salario. Entonces, claro, esto es un problema, ¿no? Y vas a hacer una dicotomía, ¿no?, en la sociedad. Y sobre el feminismo yo creo que es un debate interesante, es un debate que el de la renta básica es un debate que está dentro del feminismo, sobre todo en cuanto a reconocimiento y que es una forma de reconocer sin perpetuar, porque de hecho pues, uno de los problemas, por ejemplo, de la prestación económica de cuidados en el entorno de la dependencia es que reconoce, pero hay críticas y dice hasta qué punto incentiva, ¿no? Pues igual la renta básica de ciudadanía es una forma de reconocer, pero sin llegar a incentivar. Euskal Herriari dagokionez, azkenengo hitza barkatu. A ber, ni eztabaidara heldu nahi zenean galetu egin dut ea itzulpen baldin bazegoen edo ez esan diate eta gure artean bazegoen jendea euskaraz ez zekiena. Orduan, horregatikan eta daukagun denbora laburrarekin erderaz egin du dela. Norbaiten eskubideak urratu baldin baditu, segurunik horrela izango dela, barkamen eskatzen diot. Eskerrik asko, Ander, eta txandak amaitzeko EAJ-PNU beren ordezkaria Arantxa Tapia. Eskerrik asko. Bueno, saiatuko naiz galdera guztia gutxi gora bera gainetik bada ere erantzuten eta baita ere zuzenean niri egindakoak. Nik uste dut
Anderrekin gauza batean bakarrikan nagoela ados, baina hori egia da, eztabaida honek baduela zati teknikoa eta zati politikoa. Baina politikoak garen heinean, momentu batean zerbaitek, eta normalean politika guztiak zati ekonomikoa dute, zati ekonomikoa duten heinean, landu egin behar ditugu, teknikoki posiblea diren edo ez, eta nondikan atera behar ditugun baliabideak, ze bestela eztabaida erabat antzua izango litzateke. Eta kasu honetan ere, azterketa teknikoak, barkatu, nahi, Espainiako erreinukoak ez diate zertarako balio. Euskadin egin beharreko azterketa sakon bat da, eta kontsideratuz beste gauza bat, eta une honetan gure kontzertua tartean dagoela, eta jasotzen dugun dirutikan banatu behar degula edozein politika egiteko. Politika publiko guztiak jasotzen ditugun fiskaleratikan eta dirutikan dauzkagula. Eta gainetikan badegula estatua ez Europa daukaguna nolabait esaten saiatu behar degula duguna baino gehiago ez gastatzen. Zergatikan, ze bestela etorkizuneko politika guztiak erabat baldintzatuta geldituko dialako. Beraz, kontutan izanik guzti hori, finantzaketaren eztabaidan, ikuste eztabaida garrantzitsua dela politikoki erabakiak hartu ahal izateko, guztion artean egin behar dela, eta seriotasunez, denbora luze batean egin beharko delako, hori egin behar dugu. Seriotasuna ez gustatzen Anderrei, beraz, esango dut beste hitzat. Hagámoslo de forma sosegada y trabajándolo de forma intensa, con expertos y analizando cuál es nuestro sistema económico. Bigarrenikan, aipatzen zen zerbait, guri behintzat sorpresa ez dut esango, ze benetan hori pentsatzen dugulako erabatean edo bestean. Badira lanbideak herri honetan eta ez herri honetan bakarrikan, nolabait oso gutxi ordaintzen direnak. Eta agian, muga horretan daudenak, 700 euro irabazten baditu pertsona batek eta 650 eman behar baldin badizka horrelako errenta batek, agian, eztabaida batean bilatuko du bere burua. Orduan, hau ezarri behar baldin bada momenturen batean, horrea iriste baldin bada, horrek ez du esan nahi, enplegu batek diru bat jaso behar duela, duina izango dana bizitza egiteko. Beraz, enpleguak beti izan behar du soldata duin bat aurrera egiteko. Eta beste eztabaida bat izango da jarri behar dugun horrelako errenta bat edo ez. Ze une honetan badaude horrelako lanbideak eta osagarria jasotzen dutenak, ze ez dira iristen minimo batzuetara. Eta gaur egun badago ezarrita minimo hori. Ekonomia feminista. Nik uste feminismoa ulertu behar degula berdintasunaren ikuspegitikan. Eta emakundetikan eta jaurlaritzatikan ez da ez bakarrikan momentu honetan Eusko Alderdi Jeltzalea dagoelako edo aurreko legealdian Alderdi Sozialista bakarrikan egon delako, baizik eta hainbat eta hainbat legegintzaldian egon geralako elkarrekin batzukin eta besteekin lanean, legebiltzarrean eztabaida hau eraman da eta nik uste berdintasunaren ikuspegitikan landu behar degula. Emakumeak izatea, gizonak urteetan zehar izan dituzten baldintza berdinak. Eta hori da gure ikuspegia erabatekoa. Konziliazioa bai, erantzukizunak berdinak, ordutegien ikuspegitikan garrantzitsua eta benetan errekonozitzea etxean, helduekin eta aurrekin egiten da lana. Familia politikak areagotu behar ditugu. Nik uste hor hankamotz gelditu gela urteetan zehar eta hori areagotu behar dugu. Revertir el 7% del tema de la red de garantía de ingresos. Considerar que la red de garantía de ingresos, la RGI, es un derecho subjetivo, que en estos momentos todos los recursos necesarios, todos se van implicando y se van poniendo para que la RGI cubra todas aquellas personas que lo necesitan. Y es así, y lo decía, en políticas sociales, educación, sanidad y políticas sociales, de 6.300 millones en el año 2012 hemos pasado a 6.500 millones en el año 2015. Por tanto, no se escatima recursos dado que es un derecho subjetivo. Tenemos mucho que hacer todavía, es cierto, pero insisto, y en eso sí estoy de acuerdo con Alfonso, en que la RGI ha demostrado que es un sistema bueno, que hace que esas personas que se encuentran en riesgo de exclusión pues tengan unos recursos que de otra manera no tendrían. Euskararen egoera, era batea edo bestea, saiatu naiz ni behintzat gure alderdian horrela sinisten dugulako, elebiz egiten.
bata eta bestea. Baina benetan, herri honetan aurrera egin behar baldin badugu, bi hizkuntzak dira ofizialak, eta maila guztietan esfortzu egin behar dugu guztiok jakiten eta erabiltzen. Ze eleaniztasunera ez gera pasako elebikoak ez baldin bagera. Eta bukatzeko gauza bat bakarrikan, benetan pentsatzen nuen gaur Euskadiri buruz hitz egitea etorri gala eta ez Espainiari buruz. Ze benetan Espainian gertatzen dana, erabatea edo bestea hango talde nagusiak izango dute erantzukizuna eta bertan egin beharko dute egin beharrekoa. Eztabaida esaten danean, eztabaida elkarrizketa gauza konpontzeko, nik uste dut Euskadin demostratu dugula, nolabait elkarrizketa danokin eginez, herri hau aurrera ateratzeko gai gerala. Eta kultura horrekin jarraitu behar dugu, aldamenekoei begiratu behar be. Aldamenekoak egin dezatela egin behar dutena, guk gure egin behar dugulako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta honekin ja maitutzat egingo dugu ekitaldi hau. Nik bakarrik eskertzea, ja mailan Julen Bollainek aipatu du zuetariko bakoitzak duzuen eklektikoa, 2 hilabete barru, Sarrikoko areto nagusian ospatuko dela estatuaren mailako oinarrizko errentari buruzko 16. Simposioan, y el compromiso de nuestra universidad, y yo creo que también del Consejo Vasco de la Juventud, en seguir de alguna forma profundizando. Yo creo que ha sido una aportación muy interesante y por mi parte solamente agradecer y dar la palabra a la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi. Bueno, ni amaitzeko eskerrak eman nahiko nituzke bai hautagei etorritako guztioi eta Euskal Gorrekoei hemen egindako lanagatik interprete bezala. Eskerrik asko guztioi. Bueno, besterik ez, zerbait duz nahi izan, 1000 esker eta hurrengo arte.